Ok, Buenas vamos noches. entonces. Buenas Buenas noches, Karina. noches, Buenas noches. buenas noches. Bueno, vamos a arrancar el discipulado. Bueno, hoy martes 7 de junio de este 2022. Decimos la fecha ahí porque, pues, para que quede en el video de una vez. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de un martes más. Saludando a todos los que ya están conectaditos. Felicitando, no, felicitarlos no. Es que a veces me dice felicitarlos. Yo me acuerdo una vez que le decía felicitarlos por haberse conectado al discipulado, pero imagínense, y yo les contaba una anécdota de en la empresa nosotros teníamos unas vendedoras y la empresa era de 2 pisos y eran esas casas viejas, entonces el piso obviamente era de madera y todo eso, entonces se escuchaba el taconeo, ¿no? Y cuando uno escuchaba un alboroto, un taconeo tremendo y corre uno y gritería, era porque habían vendido algo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo va a felicitar uno a un vendedor porque vende? O sea, si uno contrata a un vendedor es para que venda, ¿no? Entonces no puede estarlo felicitando cada que vende algo, pues que para eso lo contrata. Entonces, ¿cómo va a felicitar uno a un discípulo porque se conecta a un discipulado? No tiene sentido, ¿cierto? ¿No? Más bien, darle la bienvenida y animarlos nada más después de esta calurosa bienvenida y de, de reconocimiento, pues vamos a arrancar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. ¿Qué te parece, Luis, si tú nos regalas una oración ahí para arrancar, así como Dios manda? Claro, amén. Bueno, Dios, gracias te damos, Padre, por el día que nos regalaste, Dios, por la bendición de tener vida, Señor, de tener a usted, Dios, en cuenta, a pesar de todas nuestras imperfecciones. Tú eres un Dios bueno y maravilloso, un Dios increíble, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que, que vino a esta tierra a rescatarnos, a salvarnos, Señor. Y queremos hoy poner en tus manos, Señor, este tiempo de aprendizaje, Señor, que abra o que podamos abrir nosotros el corazón, la mente, Señor, disponernos en, como dice el pastor siempre, en espíritu, alma, cuerpo y mente, Señor, disponernos para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, cada día, pues, aprender más, Señor, y que hoy no sea, pues, la excepción. Dios, ilumina mucho a los que van a compartir la enseñanza de hoy, Dios, y ponemos en tus manos todo esto, Dios, a los hermanos y todas nuestras preocupaciones y dolencias las ponemos en tus manos para que podamos estar este, poniendo la mejor atención, Dios. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos, Dios. Amén. 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 Muchas Gracias. gracias, Luis. Bueno, antes de decirles de qué vamos a hablar hoy, bueno, hay muchas cosas en la vida que ustedes saben que hay muchas cosas que uno tiene, ¿no? Y a veces esas cosas que uno tiene no las usa o a veces las usa mal. ¿Qué será peor? Yo me preguntaba ahorita qué será peor, que uno tenga algo y no lo use o que uno tenga algo y lo use mal. ¿Qué será peor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es el público? Como dice por ahí un amigo mío. Que Que tenga no lo algo use. y lo use Que, mal. que tenga algo y lo use mal, sí. Sí, yo creo que también que sí, que es malo, o sea, porque generalmente cuando uno no usa algo, pues está bien, no afecta nada, pero cuando uno lo usa mal, pues todo lo que ese algo puede, la capacidad que tiene ese algo, pues se le devuelve a uno en contra, ¿no? Pero Hay uno por ahí un puede, dicho, pero uno puede rescatar de eso que ha decidido mal. bueno, pues sí, sí, se puede rescatar, pero el problema es que muchas veces no se rescata. Hay un dicho que dice ¿cómo es que dice? Hace el maestro, ¿cómo es? La práctica del maestro. La La práctica. práctica, se me voy. La práctica hace el maestro. Pero Dice, la hay un buena dicho que práctica. dice, Así sí, es, la los buena consejos de la práctica. buena práctica. Gracias Marquito por haberme echado a tierra el ejemplo. Sí, que dicen que la práctica es el maestro, pero uno dice, ¿será cierto? Y dice, sí, claro que sí. Dicen, bueno, no necesariamente. La buena práctica, como decía Marquito muy acertadamente y atinadamente, la buena práctica es la que hace al maestro. Entonces, hay cosas que uno tiene en la vida que no las usa, como les decía ahorita, y hay otras cosas que uno tiene y las usa mal. Y decíamos ahorita, ¿cuál es peor? Pues obviamente tenerlo y usarlo mal, ¿no? Yo creo que eso es como, es peor, ¿no?
Ok, vamos a hablar hoy bueno, Milena lo mencionaba ahorita el asunto de tomar decisiones, ¿no? Voy a ver si me funciona bien todo esto. Compartir. Ustedes me digan si mi pantalla, ¿no? ¿Todos la ven? Sí se ve. Sí, amén. Ok, vamos a hablar de esto que es el arte de decidir. O sea, todos tenemos la capacidad y la posibilidad de decidir, pero no mucha gente no lo usa. Y peor aún, mucha gente lo usa mal, ¿no? Era lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, yo les tengo dos preguntas ahí. No vayan a ir a buscar internet ni nada de eso. ¿Cuántas decisiones creen ustedes que toma una persona en el día, en promedio? Más o menos, esa es la primera pregunta. ¿Cuántas así? Tiren datos así, sin buscar en internet, nada más lo que se les ocurra. ¿Cuántas decisiones creen ustedes que una persona en promedio toma en un día? 50, 100. Le digo 2000, Como 100. 5.000. 100, Oh, 5.000, ¿qué más? 2000, 2.000, 150. 150, 1000. 1200. 1.200. 1255. 1.255 y media. Bueno, ok. Entonces, bueno, ahí dieron ya algunas de estas, ahorita vamos a ver la respuesta. Ahora, ¿qué porcentaje de las decisiones que uno toma en el día creen ustedes que uno las toma de manera racional? O sea, cuando yo les hablo digo de manera racional es que uno las medite, las piensa, las analiza y después decide. ¿Qué porcentaje? O sea, recuerden que los porcentajes van desde el 0 hasta el 100%. De todas las decisiones que uno toma en un día, ¿qué porcentaje creen ustedes que realmente uno las toma así de manera racional? O sea, pensadas. En un día común y corriente, creo que como un 1%. Casi el resto lo hace uno como por inercia. yo digo que un 25%. 25. ¿Qué más? ¿Tienen algunos otros datos ya para avanzar? Los Unos 10. 60% de forma 60%. racional. Ok, bueno, vamos entonces a ver las respuestas. Las respuestas, de aquí se. Aproximadamente una persona toma en el día 35.000 decisiones, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de total decisiones, ¿no? De todo, ¿no? O sea, recuerde que el hecho de que usted se haya conectado al discipulado es una decisión. Si pone la cámara o no la pone es otra decisión. El que usted haya contestado la pregunta que yo hice ahorita es una decisión también, porque si no la contestó es porque no decidió. Pero todos son decisiones. Alrededor de 35.000 decisiones toma uno en el día en promedio, una persona. Y de todas esas decisiones, dice que el cerebro, imagínense, el 99.74% de todas las decisiones se toman en automático, ¿no? O sea, por inercia, como decía, creo que fue Paula la que dijo ahí. O sea que casi menos del 1%, digamos que el 1% de las decisiones son decisiones realmente pensadas, analizadas. O sea, usted, por ejemplo, ahorita poniendo el ejemplo del discipulado, o sea, uno como que se conecta, ¿no? Ya como que ya el cerebro toma la decisión automáticamente, no se pone uno a pensar ahí, ¿será que le doy clic para conectarme, sí o no, sí o no? O sea, ¿me entienden? Entonces uno va a ir al baño y uno como que no se pone a pensar, ¿será que voy o no voy? No, no, ya, no, es automático. Entonces la gran mayoría de las decisiones, pues el cerebro las toma ya de manera automática. Son muy pocas las que realmente uno piensa, analiza y generalmente son las decisiones pesadas, ¿no? Las que deciden grandes cosas, ¿no? Porque hay muchas, la mayoría de esas 35.000, pues como decíamos ahorita, son decisiones pues que hacen parte ya de los hábitos y de la rutina diaria. Entonces vamos a estar hablando hoy de esto, del arte de decidir, porque decidir es un arte, ¿no? Realmente, ¿y por qué decimos que es un arte? Porque cualquiera no lo hace. O sea, generalmente uno dice, uy, eso es un arte porque son pocas las personas con la capacidad de hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, el decidir, aunque todos tenemos, por ejemplo, el pintar, yo creo que cualquiera puede ir a una tienda a comprar un set de pinceles, un lienzo, comprar todos los implementos y usted los puede tener, pero el que ya los use y pinte un buen cuadro, pues ya es otro tema, ¿no? Entonces, el decidir está ahí, pero también es parte de que nosotros nos preparemos para tomar las buenas decisiones. Ahora, si yo compro esos pinceles y todo eso y me hago un buen curso de pintura y me capacito, pues probablemente los puedo usar bien, pero ese ya es otra decisión también, ¿no? Entonces, bueno, vayámonos aquí. Quería aprovechar de este versículo que está en Deuteronomio 30:19. ¿Acuerdan que está ahí, que habla de la obediencia y la desobediencia? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces lo que quería decirles con esto es que siempre desde un principio, desde que Dios nos ha creado, siempre nos dio la capacidad de decidir, ¿no? ¿Cómo llama eso? Capacidad de decidir. Libre Libre albedrío. albedrío. Libre albedrío. El libre albedrío. Entonces, Dios nos ha creado con esa capacidad, ¿no? O sea, eso es algo que Él desde un principio y nos pone las opciones ahí para que sea una decisión nuestra, ¿no? Bueno, varias veces hemos compartido en la iglesia de que la vida nuestra, que está ligada a esto, es la suma de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Buenas o malas, pero al final son decisiones y es lo que básicamente compone lo que hoy por hoy somos, ¿no? Ahora, esas decisiones buenas o malas dependen de qué. Recuerden, ¿no? Eso ya lo hemos visto varias veces. De la información que tengamos. Ok, entonces, acuérdense, cuando yo les hago esas preguntitas ahí es para que muchas ya las deberíamos saber y si no las sabemos, pues nada más es de acordarnos muchas veces. Entonces, depende de la información que hayamos usado para tomarlas, ¿no? O sea, si es una buena información, es una buena decisión. Si es una mala información, pues nos va a llevar probablemente, casi que seguro, a una mala decisión, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Cada uno ubíquese dónde está ahorita. Depende de qué, pues de las decisiones que usted tomó en el pasado, ¿no? ¿Por qué cada uno de nosotros está donde está? Decisiones que hemos tomado, ¿no? ¿Nos gusta donde estamos? No sé, que cada uno tiene que pesarse. ¿Por qué no estamos donde deberíamos estar? Cada uno tiene que responderse porque a lo mejor no hemos tomado las decisiones que deberíamos haber tomado. ¿Dónde estaremos en 5 y 10 años? Bueno, ¿de qué va a depender dónde estaremos en 5 y 10 años? ¿De qué creen ustedes que va a depender? De lo que decía hoy. De lo que deseamos ahorita, ¿no? Ahorita en el presente, ¿no? De lo que deseamos ahora, ¿no? De las decisiones que tomemos ahora. Acuérdense que donde estamos ahora depende de muchas decisiones que hemos tomado en el pasado. Y cuando les hablo del pasado, no necesariamente tiene que ser hace 10 años, 15 años. Ayer es pasado ya, ¿no? ¿Por qué estamos ahorita en el discipulado? Porque hace 10 minutos decidimos conectarnos, 15 minutos, que ya es parte de nuestro pasado. Eso ya pasó, o sea, no, ya las 7 de la noche de este 7 de junio del 2022, ya eso es pasado, ¿no? Ya eso no regresa ya. Entonces depende de las decisiones que tomemos ahora y bueno, obviamente cada decisión, con cada decisión que tomamos la vida toma un rumbo, ¿no? Y precisamente porque es tan delicado tomar decisiones, a veces la gente no las toma precisamente por el miedo a equivocarse, ¿no? Pero eso no debería ser algo que nos detenga de tomar decisiones, ¿no? Había un pensamiento que yo leí alguna vez que decía que el miedo, que uno debe convertir al miedo en un motor, o sea, en algo que lo impulse y no más bien que el miedo se convierta en un freno, ¿no? Que uno lo detenga, ¿no? Sí hay que ser precavido, hay que tomar las precauciones, hay que ser, pero no, el miedo o el temor a equivocarse no debería ser algo que nos impida tomar decisiones, ¿no? Bueno, obviamente si quieren participar, recuerden, ya saben cuál es. Ahora, ¿cuál es la peor decisión? Eso también ya lo saben. La que no se toma. La que no se toma, sí. La que no No se decidir. toma, o sea, la peor decisión, acuérdense, todo esto lo sabemos nosotros, es un tema que ya lo hemos visto varias veces. ¿Cuál es la peor decisión? La que no se toma, porque el no decidir es ya una decisión, ¿cierto? Y es la peor decisión. ¿Por qué? Pues porque otros van a decidir por nosotros, ¿no? Entonces, cuando las cosas no salen como tal, pues uno dice, es que yo no fui el que tomé la decisión. No, si usted no la tomó, esa fue su decisión, de que otros decidieran por usted. Entonces, eso es lo que hay que tener bien presente, ¿no? Entonces, sí es posible, obviamente, aprender a tomar decisiones, ¿no? O sea, ya nosotros sabemos, acuérdense lo que vimos ahora, ¿no? Una buena o una mala decisión depende de qué? De la información, ¿no? Entonces, hay dos elementos claves que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. O sea, en línea a eso, que giran alrededor de la información, ¿cuáles son esos dos elementos que nos pueden llevar y están en orden, porque uno depende del otro, ¿no? El primero, ¿cuál creen ustedes que podrían ser? Para yo tomar decisiones, obviamente usted sabe, necesito información, pero ¿cómo? Y le estoy dando pistas, ¿no? ¿Cómo se genera la información? O sea, o la información que genera. Conocimiento, pastor. Conocimiento. Conocimiento. Entonces, el primero es conocimiento. Es un elemento que me puede llevar a tomar buenas decisiones. El que yo conozca, el que yo sepa exactamente. Y si no sé, pues acuérdense que el desconocimiento genera incertidumbre y la incertidumbre genera desconfianza y entonces eso te puede frenar a tomar una decisión porque no es recomendable tomar decisiones cuando uno no está seguro. Entonces, lo primero es conocimiento. Una vez que nosotros tengamos conocimiento, ¿cuál es el segundo elemento que deberíamos tener para tomar una buena decisión? Información. Entendimiento. Entendimiento, podría ser, pero recuerde, y le voy a dar pistas, ¿no?
Recuerden, nada más, la información te lleva a tomar buenas decisiones. Con la información generamos conocimiento, ¿cierto? Después del conocimiento hay un segundo elemento que es clave ahí para tomar buenas decisiones, que sería hacerlo con, y ahí digan con qué, ¿no? Entendimiento. 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 No, pero hay otra palabra, hacerlo con, y le voy a dar Responsabilidad. pistas. Alguien la dijo ya. Sabiduría. Responsabilidad. Sabiduría. Sabiduría, esa es la otra Bien. palabra. Eso, La Mari. sabiduría, porque está bien, el conocimiento es importante, hay que tenerlo, pero el segundo elemento clave es de todo, acuerden lo que es la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría es de todo el conocimiento que nosotros tenemos, saber exactamente qué es lo que conviene en determinado momento y en tal situación, ¿no? De todo el conocimiento que tenemos, saber extraer qué es lo que realmente conviene en cada momento y en cada ocasión, eso es la sabiduría. Entonces, conocimiento y sabiduría, ¿cierto? Ahora, cualquiera podría decir, pues, sí, ¿Puedes repetir el orden, por favor? Que no lo apunté bien aquí. o sea, bueno, tú obviamente ¿Eh? necesitas, para tomar buenas decisiones o malas, obviamente las buenas y las malas decisiones dependen de la información. Estamos claros, Ok, ¿no? primero la información y después el conocimiento. La información te genera conocimiento. Ajá. Y con todo el conocimiento, lo que necesitan, porque a veces el tener todo el conocimiento no es suficiente, lo que se necesita, aparte de tener todo el conocimiento, es actuar con sabiduría, que la sabiduría es de todo el conocimiento que tú tienes, poder seleccionar o sacar qué es lo que conviene en cada momento y en cada lugar. O sea, esa es la sabiduría, es Gracias. elegir de todo el conocimiento que uno tiene, qué es lo que, por ejemplo, cuando alguien, por eso es que ustedes dicen que dice, hay un dicho que dice más el sabio cuando calla que el necio cuando habla, ¿no? ¿Por qué? Porque un sabio, sabiendo que si no es el momento de hablar, yo demuestro más, ¿cómo te dijera? Demuestro mi sabiduría, obviamente callando, ¿no? Entonces, esa es la sabiduría, saber elegir en determinado momento, lugar, qué decisión tomar o qué parte del conocimiento usar o qué decir o qué no decir, ¿no? Porque, como les decía ahorita, a veces el callar de sabio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si nos falta sabiduría? Pedirle a Dios, según Santiago. Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, ¿no? Ahora, si uno analiza eso, pues obviamente, ¿no? No es, que le falta sabiduría, pues pídala a Dios, está bien. Pero sabemos que para pedirla a Dios, pues no cualquiera la podría pedir a Dios, ¿no? Porque cualquier persona no podría pedir sabiduría a Dios. ¿Quiénes podrían pedir sabiduría a Dios? Sus hijos. Los hijos de Dios. Sus Los hijos hijos. de Dios, los que tengan una comunicación, una relación con Él, porque cualquiera no podría pedirla, porque obviamente esa sabiduría pues viene de Él y para los de Él, ¿no? O sea, obviamente también alguien que no sea de Él, pues no le va a interesar tampoco la sabiduría de Dios, porque precisamente por eso hay gente que está apartada de Dios, que desecha la sabiduría de Dios y lo que le gusta más bien es la sabiduría que es de acá, que es terrenal, animal y diabólica que ya conocemos, ¿no? Entonces, para todo esto, obviamente, es bien clave esto de identificar los tiempos, que uno pueda saber cuáles son los tiempos que estamos pasando para, no solamente para disfrutarlos, sino para que nosotros podamos tomar las decisiones en el tiempo que corresponde, ¿no? O sea, hay decisiones que definitivamente uno dice, bueno, no es tiempo todavía de tomar una decisión de este tipo. O sea, obviamente un muchacho de 10, 12, 13 años no debería estar pensando en si decide casarse o no, porque no es el tiempo para eso. O sea, las decisiones a esa edad son de estudiar y tal vez un muchacho de 15, 16, bueno, que quiere estudiar ahora que salga del cole. Entonces, cada uno de los tiempos tiene su momento para decidir sobre lo que se debe decir en ese tiempo. Entonces, pero es importante identificarlo, ¿no? Y precisamente por medio de las decisiones correctas que tomemos dentro del tiempo correcto, podamos disfrutar, no solamente del tiempo, sino de la decisión que tomemos, ¿no? O sea, eso es importante. Bueno, entonces, ¿por qué es importante identificar esos tiempos? Bueno, cada cosa que hagamos, o sea, recuerden, tiene que tener un propósito, o sea, no, cada cosa que usted y yo hagamos, nosotros tenemos que saber por qué las hacemos y qué es lo que nos motiva a hacerlas, ¿no? Y bueno, no sobra mencionar de que podemos engañar a las personas que nos rodean, haciéndoles creer que nosotros hacemos cosas que tal vez queremos y nos gusta hacer, pero recordemos que Dios no puede ser burlado, el Señor sí sabe exactamente qué hacemos y por qué hacemos las cosas, y por eso es que él en las cartas se acuerda que le mandaba a las iglesias en Apocalipsis, casi todas empezaban con lo mismo, ¿no? Conozco tus obras, nada más ten presente que conozco tus obras, o sea, no te me hagas el listo. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos tiene un propósito y hay algo que motiva a hacerlo, ¿no? Entonces,
esto de tomar decisiones, pues obviamente tienen un poder particular. Cuando digo un poder particular, no quiere decir que, wow, que son mágicas, ¿no? Recuerda que poder es esa capacidad de generar algo, ¿no? Entonces, las decisiones tienen esa capacidad de generar cosas importantes. No en vano, el Señor nos lo dio allá en Deuteronomio, como las llaves que te permiten escoger, digamos, entre lo que es la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Entonces, es una decisión, ¿no? Con una decisión te apartas, con una decisión regresas, con una decisión mueres, con una decisión puedes volver a la vida, ¿no? Entonces, es una llave que el Señor nos da para abrir. Acuérdate que las llaves, como lo vimos alguna vez en una prédica, las llaves pues sirven para abrir puertas, ¿no? Y en el caso de las cosas espirituales, pues las llaves en este caso son decisiones, ¿no? O sea, la palabra de Dios está llena de llaves porque son consejos precisamente para que nosotros podamos decidir. Ok, esto que ya lo saben ustedes, el mismo Dios que nos da la capacidad de decidir, pues nos hace responsables, y se trata obviamente de una decisión personal, siempre el tomar la decisión de decidir al Señor. Por eso es que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues tome su cruz, ¿no? Pues si es que quieren, ¿no? Es una decisión personal, nadie lo va a obligar, ¿no? Las malas decisiones obviamente nos llevan a lugares equivocados. A veces uno se pregunta qué hacen personas X o... Yo me acuerdo una vez que yo veía una noticia allá en Playa del Coco, que hubo un altercado ahí en unos muchachos y al final hubo un muerto y todo. Y después publicaron, veía en el periódico yo que el muchacho era de buena familia, era clase media alta, estudiado y todo. Y uno decía, bueno, ¿qué hacía un muchacho eso metido en una riña callejera ahí en Playas del Coco? Obviamente problemas de droga, lo que sea. Malas decisiones, pues muchas veces nos llevan a estar en lugares equivocados, ¿no? Eso es algo que nosotros sabemos, ¿no? Y bueno, hay dos formas, recuerden, hay dos formas de llegar o estar en el lugar equivocado, y ahí hay dos ejemplos que ilustran muy bien eso. Uno puede ser por decisiones propias, donde media, digamos, muchas veces las ambiciones personales o malas siembras que uno hace, como le pasó a Lot. Otras veces pueden ser por decisiones de nuestros antepasados, ¿no? O sea, malas siembras de ellos, que no, obviamente no estamos hablando de maldiciones generacionales, pero sí hay malas decisiones que pueden tomar los padres que afectan a los hijos. Eso es una realidad, ¿no? En el caso de Mefiboset, por ejemplo. Y rápidamente estos dos casos, ¿por qué usted, bueno, el caso de Lot, ¿no? Aquí yo puse algo que dice que todos conocen la historia de Lot. ¿Hay alguno que no conozca la historia de Lot? Yo no, Pero sí saben quién es Lot, ¿no? no. Yo tampoco, pastor. Bueno, Lot era sobrino de quién, a ver, el que sepa. Abraham. De Abraham. Y Abraham. Lot era sobrino de Abraham, y entonces él estaba con él le ayudaba, él era como el segundo amando ahí. Entonces, pero resulta que el Señor prosperó mucho a Abraham, y digamos que se le crecían sus ganados, y entonces una parte del ganado era de Lot, porque acuerden que en esos tiempos a uno le pagaban con ganado, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando él llegó allá allá, Madián era, ¿no? Que le decían que no, que le decía a Yetro, pues quédate aquí, te dice, sí, pues que yo no tengo, bueno, pues ahí con el trabajo, y se te van dando tus cabritas, de ahí poco a poco, y vas armando tu rebaño, y así, ¿no? Así se iban haciendo las personas de sus ganados, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con Lot y Abraham. Lot fue prosperando mucho, digamos, lo que ellos tenían, más vacas, más ovejas, más de todo, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya no cabían ellos dos ahí, y bueno, Abraham pues obviamente le dijo a Lot, no, pues tenemos que separarnos, ¿no? Porque ya es demasiado, ya mejor porque no te vas tú por un lado y yo por el otro lado, y pues, para que cada uno comience a cuidar lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les sigo contando la historia de Lot, pero nada más para no tirarme esta pregunta que está aquí, en esa parte de la historia, para los que conocen la historia, ¿por qué yo digo ahí que Lot es el prototipo del cristiano carnal y Abraham como un prototipo de cristiano espiritual? ¿Por qué creen ustedes, los que conocen la historia ahorita, o para que la sigan contando? ¿Por qué se les Porque ocurre? Lot puso la mirada en lo terrenal, en donde estaban los mejores campos que iban hasta Sodoma y Gomorra. Luego decidió hacer una casa, y Abraham siguió siendo él decía que era un peregrino, por eso no hacía casas. Está ahí. Ok, gracias, Marquitos. Sí, bueno, siguiendo con la historia, entonces como Abraham le dijo a Lot, bueno, ya no cabemos aquí, entonces
separémonos. Entonces lo paró ahí y le dijo, bueno, ¿para dónde quieres? Abraham le dijo a Lot, ¿para dónde te quieres ir? ¿Para la derecha o a la izquierda? Y entonces Lot comenzó a mirar, como decir, bueno, miró para un lado y miró para el otro, y dijo, bueno, no, para este lado hay mucho desierto, mucha tierra seca, árida, no, por ahí no. Y miró para el otro lado y habían praderas, pasto, y digo, no, pues por ahí me voy. Entonces para allá se fue Lot y Abraham se fue para el otro lado. Entonces, ¿por qué decimos que Lot es como otro tipo de cristiano carnal? Porque se fue por vista, ¿no? Como decía Marquitos ahorita, dijo, no, yo me voy por acá, que voy a la segura. Abraham no tenía problema, Abraham le dijo, bueno, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. A mí no me importa porque, para qué lado me voy, porque yo sé con quién voy, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, por eso es que decimos, entonces, ese fue el caso de Lot, y entonces Lot se fue para allá, para ese lado donde él se iba a ir, y dice que poco a poco fue corriendo sus tiendas, hasta que fue a dar a Sodoma y Gomorra, que, bueno, no sé si conocen la historia de Sodoma y Gomorra, bueno, es una ciudad bien llena de maldad y todo eso. ¿Ustedes se acuerdan que al final el Señor mandó? Eso iba a consultar, que si era el mismo Lot de... Sí, es el mismo Lot de Sodoma y Gomorra. Ah, bueno, entonces sí. Ese se paró de Abraham y entonces se fue yendo, y cuando menos se dio cuenta ya estaba en Sodoma, ¿no? En Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso decimos que Abraham es prototipo de cristiano carnal, porque él estaba confiado, ¿no? Mire que Lot, por ejemplo, Lot dice que, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y que todo era ya de riego. Entonces, claro, por ahí se fue por vista, ¿no? Y Abraham, ¿no? Pues Abraham decía, bueno, para donde yo me vaya, para allá estoy bien. Entonces, el caso es que Lot fue a dar a Sodoma y Gomorra. Esa sí es una historia que la conocen, yo creo, de una ciudad que el Señor destruyó, de mucha maldad allá y todo ese asunto, mucha perversión, o sea, todo el mundo estaba perdido, ¿no? Entonces, pero aún estando Lot ahí, uno decía, bueno, ¿qué hace una persona como Lot en esa ciudad? O sea, aún estando ahí, él seguía siendo un hijo del Señor, obviamente, seguía siendo una persona justa, el corazón de él se afligía. Ahora, ¿cómo sabemos si Sodoma y Gomorra era una ciudad tan perdida y llena de maldad? ¿Cómo sabemos nosotros que Lot era un justo, que era justo? Cuando, digo yo. El que sepa, ¿no? O sea, acuérdense Bueno, que las bendiciones de Dios. Para mí, pelear. él era justo porque cuando Abraham le dijo, si hubieran 10, si hubieran 5, y entonces el ángel los perdonó, les dijo, váyanse, si no los hubiera matado también con todos los otros, ¿no? Sí. Bueno, bueno, siguiendo con la historia de Lot, acuerden que el Señor decidió, obviamente, por la maldad que había en Sodoma y Gomorra, destruir esa ciudad, y entonces mandó unos ángeles a destruirla, y entonces Abraham le dijo, pensando en Lot, obviamente le dijo, Señor, ¿se acuerdan que esa esa que no es parte de lo que estamos viendo, pero ahora que lo estamos mencionando, eso es algo que a uno le da una enseñanza tremenda, ¿no? Yo les conté alguna vez la anécdota de cuando yo entraba a la cárcel, que por cierto ya están entrando a las cárceles otra vez, entonces voy a retomar ese ministerio, que es un ministerio que creo que lo hace crecer a uno demasiado. Entonces, cuando yo entraba a las cárceles, yo siempre iba como con esa expectativa, diciendo, bueno, un módulo en San Sebastián tiene 100 privados de libertad, que salgan unos 20, 30, está bien, está bueno. Pero cuando iba y salían 4 o 5, en lo humano, en lo carnal, uno se desanimaba, dice, oh, ¿me entiende? Como que dice, hoy salieron 5, yo pensé que iban a salir 10 y 15, pero cuando uno ve esta parte de Abraham abogando por Sodoma, que le decía al Señor, Señor, ¿y por qué la vas a destruir? Si hubieran 50 justos, bueno, si hay 50, no la destruyo por amor a esos 50. Señor, pero si hay 30, bueno, si hay 30 por amor a esos. Señor, si hay 15, bueno, no por 15. Señor, si hay 10, 5, si hay 5, no por amor a esos 5. Entonces, se da cuenta uno de que en las cosas de Dios no es cuestión de número, ¿no? Aquí no es ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, aquí es, bueno, no en vano la palabra dice que con que una persona se arrepienta, pues hay fiesta en los cielos. Entonces ya no es cuestión de número, no es cantidad, es calidad, es prepararse, es hacer las cosas como para el Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que Lot era justo? Bueno, Marquitos dice que sí, porque el Señor lo sacó de ahí, si no, pues lo hubiera destruido. Pero bueno, más contundentemente, porque la palabra, la palabra lo dice en 2 de Pedro 2:7, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea,
realmente Lot se sentía triste ahí en Sodoma, dice que se sentaba siempre en las entradas de la ciudad y todo ese asunto, y era tan, no sé si, como, pues, no sé si llamarle ingenuo a Lot, pero ustedes se acuerdan cuando llegaron los ángeles allá a Sodoma y que Lot los recibió, los llevó a su casa y la gente que vio que llegaron los ángeles comenzaron a asediar la casa, a decirle, hey, entréganos que queremos conocerlos. Ya todos sabemos qué es conocer a alguien en ese lenguaje antiguo, ¿no? Y tal persona y no había conocido, varón, ¿te acuerdas que dicen algunas? Hey, preséntalos, sácalos que queremos conocerlos, ¿no? Entonces al mismo Lot le decía a esa gente bien malvada, bien perversa, les decía a Lot, hermanos míos, ¿me entiendes? Bueno, Lot tratando a esa gente de hermanos y esa gente decía, pero ¿quién es este extraño? Entonces a veces el impío está más ubicado que uno, ¿no? Nos tienen a nosotros bien identificados como personas diferentes y nosotros a veces cometemos el error de llamar hermano al que no es o llamar siervo al que no es. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. El caso es que Lot era justo, ¿por qué? La palabra lo dice y además porque sí, libró al justo Lot y lo sacó de allá. Bueno, ¿y por qué Lot llegó allá y todo eso? Bueno, recuerden nada más que el pecado generalmente nunca se le muestra a uno como algo malo, ¿no? O sea, con toda la inmundicia que arrastra, ¿no? Porque si fuera así, hasta el más carnal, hasta el más impuro lo rechazaría, pero el pecado siempre se presenta como algo atractivo, ¿no? Pero bueno, y pasa como la tarjeta de crédito, ¿no? Disfrute ahora y pague después, ¿no? Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en el caso de Lot, él estaba en el lugar equivocado, ¿por qué? Por decisión propia. Él mismo escogió irse por ahí, él mismo escogió mover sus tiendas y él mismo llegó a Sodoma, ¿no? Pero hay otro caso de Mefiboset, que es cuando uno está en el lugar equivocado, no por decisiones de uno, sino decisiones de los antepasados. ¿Ustedes conocen? ¿Hay alguien que no conozca la historia de Mefiboset? Yo tampoco. Ok. Mefiboset, rápidamente, eso está en 2 Samuel 9:1, pues si lo quieren buscar. Mefiboset era nieto de Saúl. Acuérdense que Saúl fue el rey de Israel, ¿no? Y Saúl obviamente después se encarnizó persiguiendo a David y todo ese asunto, ¿no? Entonces, Mefiboset era nieto de Saúl y obviamente él mientras fue nieto, niño, él creció con las comodidades en palacio porque era un heredero natural del trono, digámoslo así, porque era de la descendencia de Saúl, ¿no? Pero ¿qué pasa? Saúl se puso a perseguir a David y todo eso. Entonces, cuando se dio la noticia de que Saúl había muerto, acuerden que en esos tiempos cuando se mataba a un rey, pues la decisión era aniquilar a toda la familia, ¿no? Precisamente porque era parte de las estrategias que habían, porque si tú dejas alguna descendencia viva, cuando esa descendencia crezca, pues se va a ir contra ti porque tú mataste a sus abuelos o padres, lo que sea. Entonces, siempre que un rey era derrocado, caía, la decisión era exterminen a toda la familia, ¿no? Entonces, en este caso de Mefiboset, cuando se supo la noticia de que Saúl había muerto, la persona que lo cuidaba a él estando niño, claro, al ver eso, pues salió corriendo con el niño para protegerlo, pero en esa huida se le cayó y al final él quedó como lisiado de los piecitos y comenzó a huir, ¿no? Y fue despojado de sus privilegios y todo eso. Y al final, pues obviamente fue a dar a una tierra que se llamaba Lodebar, ¿no? Que, como para esconderse por allá, ¿no? Lodebar, ¿qué significa Lodebar? Significa, imagínate donde fue a parar este chico, nieto del rey, que era un heredero casi natural, pero por las malas decisiones de su abuelo de estar persiguiendo a David, al final este muchachito, ¿dónde fue a dar? A Lodebar, que significa tierra árida, hostil, seca, donde no crece el pasto ni produce fruto de la tierra. Era un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, que cayeron en desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún descuido lo dejó caer. Entonces, ese era lo de Bar, ¿no? Allá vivía el famoso Mefiboset, que estaba en el lugar equivocado, porque él era heredero natural del trono, pero por una mala decisión de su abuelo, al final perdió todo, ¿no? Entonces, miren cómo el caso de Lot, en el lugar equivocado por decisiones propias, y Mefiboset en el lugar equivocado, pero por decisiones de otras personas, ¿no? Que lo afectan a uno, que no tiene que ver nada con maldiciones generacionales, sino que definitivamente hay decisiones de padres o abuelos que afectan a su descendencia, ¿no? Malas decisiones, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, al final Mefiboset, nada más para terminar la historia de Mefiboset, ustedes recuerdan que hay una canción muy bonita y una obra de teatro que se hizo famosa en Cartago cuando la hicimos, no sé si recuerdan que hicimos
la obra de teatro del Rey te mandó a llamar, la hicimos en Cartago y después nos contrataron a todo el elenco para que lo hiciéramos en Pavas. Entonces, fue muy bonita realmente, porque el rey cuando se dio cuenta que estaba todavía ese descendiente, lo mandó a llamar, ¿no? Entonces, cuando le dijeron a Mefiboset que el rey lo mandaba a llamar, pues claro, es lo que tenía miedo porque él dijo, uy, me descubrieron, entonces me van a matar. Pero no, el rey lo mandó a llamar básicamente para pues, restituirle todo lo que le habían quitado, ¿no? O sea, para sentarlo en la mesa, lo vistieron, ¿no? con buenas ropas y todo ese asunto, y al final le restituyó. Eso tiene también una enseñanza tremenda, ¿no? Que muchas veces, ¿por qué tenía miedo Mefiboset? Porque pensaba que lo iban a matar. Entonces, cuando el rey lo manda a llamar a uno, imagina que cada uno de nosotros nos diga que el rey nos llamó a su presencia, cada uno sabrá si sentirá miedo o estará feliz, ¿no? Si usted sabe de antemano, por las decisiones que tome ahora en vida, de que cuando el rey te llame es para sentarse en tu mesa, para disfrutar con él, pues uno está feliz, ¿no? Ahora, si por las decisiones que tomamos aquí nos ponen en incertidumbre y no sabemos si cuando el rey nos llame sea para mandarnos a una muerte eterna, pues ahí vamos a tener miedo, ¿no? Entonces, acuérdate que el miedo, el temor, depende también del conocimiento o desconocimiento que uno tenga de lo que le viene, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de Mefiboset. Mefiboset representa muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, gente que hereda falencias, injusticias, enfermedades por errores de otros. Cuando yo digo enfermedades, hay cosas que personas, padres o abuelos, por malas decisiones, con fruto de su pecado, lo que sea, contraen algunas enfermedades que de manera genética pueden pasar de generación en generación. Pues eso es totalmente factible, ¿no? Entonces, pero a veces uno sufre de alguna enfermedad o algo y genéticamente por malas decisiones de antepasados que no se cuidaron o cosas de esas. Eso puede pasar. Pero también, digamos que Mefiboset representa la realidad de lo que se vive en la iglesia actual, ¿no? O sea, hoy en día estamos con una iglesia, no todas, pero muchas iglesias muy tibias, muy religiosas, una pobreza espiritual tremenda, iglesias divididas, tantas cosas que faltan en muchas de las iglesias hoy en día que pueden deberse precisamente a falta de firmeza en generaciones pasadas, ¿no? Entonces aquí yo les hago una pregunta para ver si alguien la sabe. Por ejemplo, ¿qué ejemplo bíblico hay pensando en esto, ¿no? Recuerden que Mefiboset heredó cosas que lo tuvieron en una pobreza física, en este caso por malas decisiones de antepasados, en este caso de Saúl. Pensando en la iglesia, ¿no? Que la iglesia hoy en día, la gran mayoría de la iglesia hoy en día es una iglesia sin fundamentos, sin bases, sin criterios, y cosas que se heredan por malas decisiones también de gente pasada o generaciones pasadas que fueron también igualmente tibios. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes en la Biblia de irresponsabilidad de creyentes que afectaron a nuevas generaciones? ¿Cuál se les viene a la mente, digámoslo así? Esaú. ¿Cuál es esa, Marquitos? De que a él le tocaba la primogenitura y los descendientes de él iban a ser el linaje, digamos, que recibía las bendiciones de Dios. Pero él lo cambia por un plato de lentejas y la bendición llega a Jacob. Sí, pero le pensemos, tocaba a él. pero digamos que digamos que la promesa del Señor y todo eso está como por el lado de Jacob. Pero pensemos en iglesia, ¿no? Pensemos en los creyentes, dentro del mismo pueblo de Dios, obviamente, que afecta, ¿no? O sea, pensemos en el pueblo de Dios, propiamente. Pastor, puede Sí. ser en el pueblo de Israel que una y otra vez se fueron por el lado de la idolatría y otros dioses, que el Señor nunca se agradó de eso. Y después se pagaron los hijos también porque les inculcaron todas esas cosas, adoptaban las costumbres de otros pueblos. Estás muy cerca, Pablito, pero ubiquémonos históricamente, por ejemplo, que usted diga bíblicamente en qué parte, porque cuando uno habla del pueblo de Israel y todo lo que Pablito menciona, pues eso está desde Génesis de la Biblia hasta Apocalipsis, ¿no? Esa es una historia de nunca acabar y es una historia sin fin. Pero digamos, puede ser pasaje o un momento histórico puntual en la Biblia donde uno diga, pastor, ¿de acuerdo de eso? Cuando fueron a Egipto, en lugar de confiar en Dios y duraron 430 años de esclavitud. No.
Podría No, ser, pero bueno, se las voy a decir para Y en que Moisés, no, cuando más bien de 40 días fueron 40 años, no. también, todo eso es parte, ¿no? Pero digamos que algo así como, porque acuerden lo que estamos hablando de Mefiboset y que representa cómo la iglesia hoy en día es una iglesia sin fundamento, tibia, light, por malas decisiones de iglesias pasadas o de creyentes pasados que no inculcaron. Acuérdate que había una promesa del Señor o algo así que decía que nunca se aparte este libro y enséñaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Te acuerdas todo eso? Que era la intencionalidad de Dios, ¿no? ¿En qué momento se cortó eso y por eso hoy en día podemos tener iglesias así tan faltas de peso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la transición que hubo del libro de Josué al libro de Jueces, ¿no? Josué. Que la Biblia habla de que cuando Josué y toda esa generación murieron, se levantaron nuevas generaciones que no conocían de Dios, ¿se acuerdan? Y entonces como no conocían de Dios, pues obviamente pues no había rey, no había autoridad, no hay nada. Entonces uno se pone a pensar qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué se muere una generación y se levantan otras que no conocen nada de Dios cuando realmente la intención de Dios era no dejes de hablarle a tus hijos y háblale a los hijos de tus hijos y a los hijos. Entonces, las generaciones tienen que morir, nosotros tenemos que morir en algún momento. Pero sí es responsabilidad nuestra que una vez que muramos, pues nuestros hijos por lo menos hayan sabido de ese Dios que en algún momento nos sacó de la esclavitud, ¿no? O sea, eso es una responsabilidad nuestra, como lo hizo David cuando llamó a Salomón y le dijo, bueno, yo ya me voy a morir, pero eso sí, pórtate como hombre y sujétate al Señor, bueno, todo lo que le dijo, ¿no? Eso es algo que no se puede perder. Entonces, un ejemplo de este Mefiboseo en ese caso fue ese caso de Jueces, o sea, cuando se levantaron esas generaciones que no conocían de Dios, ¿cómo no van a conocer de Dios con todo lo que él hizo, no? Pero es un ejemplo más o menos. Pero bueno, el caso de Mefiboset representa, entre otras cosas, eso, ¿no? O sea, lo que se hereda, digamos así, por malas decisiones pasadas, ¿no? Ok, pero bueno, el caso es que nuestra relación con Dios, recuerden, siempre nosotros vamos a tener la oportunidad de decidir, ya sea si nos mantenemos firmes en esa relación o si decidimos salirnos, ¿no? Ahí lo importante es tener presente algunas consideraciones que pueden afectarnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge, ¿no? Eso segará. Entonces, cuando dice, todo lo que siembra, segará. Todo lo que siembra, presente, segará. Futuro, o sea, todo lo que uno haga en el presente definitivamente va a afectar nuestro futuro, ¿no? Eso es una realidad. Y Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno tampoco muere para sí. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomemos, definitivamente traen cola, ¿no? O sea, van a arrastrar a los que nos rodean, ya sea para bien o para mal, ¿no? Indudablemente, piensen los que tienen hijos, muchos de nuestros hijos disfrutan de buenas decisiones por buenas decisiones que hemos tomado y todo ese asunto, entonces, pero a veces también ellos sufren por malas decisiones que tomamos, ¿no? Los divorcios, todas esas cosas que pasan, ¿no? El suicidio, por ejemplo, miren el caso del suicidio, hay gente que cree que el suicidio es una buena decisión y de hecho alguna vez yo preguntaba si, y lo pongo aquí sobre la mesa, ¿ustedes qué creen? ¿Alguna persona que se suicida o el suicidio en sí será un acto de valentía o de cobardía? ¿Ustedes qué creen? De cobardía. Yo digo que de cobardía. 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 Sí, a veces uno le dicen, es que uno no se puede poner en el lugar de una persona que se... Pero bueno, el caso es que el suicidio, hay gente que cree que es... Hay gente todavía que cree que es una buena decisión, ¿no? Pero definitivamente eso arrastra no solamente al que se suicida, a los que lo rodean, muchas cosas, y además al que se suicida en sí es el inicio de una cantidad de problemas en la eternidad, ¿no? Si el suicidio fuera una buena opción, una buena decisión, pues hasta uno la recomendaría, ¿no? Pero si uno sabe que eso es una pésima decisión, además, para mí también es un acto de cobardía, no sé Pastor, si alguien puede pensar. Sí, pero no sé si se puede decir si algunas personas tendrán como algún problema, no sé, ya sea porque tomaban pastillas o sí, le hizo mal en el digamos, cerebro, qué sé yo, entonces, pueden ser en ese caso, problemas psíquicos, digámoslo así, que los lleven a suicidio. O sea, pero no se toma, en esos casos, no se toma con conciencia, digámoslo así. Una persona que no sabe qué hacer y va caminando y de un momento a otro, se fue a un abismo, no lo tomó como pues, decir, voy a matar, ¿no? Pero, y casi que la mayoría de las veces que las personas que hablan de suicidio son las que menos se matan, ¿no?
porque a veces precisamente es tan alto que es más bien como un acto de manipulación. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que yo quería decirles de eso es que hay decisiones, y en este caso, por ejemplo, el caso de suicidio, que arrastran a gente que lo rodea a uno y no solamente lo mete a uno en problemas, sino que es el inicio, en vez de ser una solución, es el inicio de una cantidad de problemas adicionales. Pero bueno, Pastor, pensemos ahorita, sí. no, y yo iba a agregar que también hay personas que lo ven como una opción, ¿ves? El suicidio, y la verdad no debería ser una opción. No, para nada. El Sí. suicidio no puede ser una opción. O sea, no hay problema tan grande en el que estemos metidos que no pueda tener, que no pueda tener una solución diferente al suicidarse. O sea, acuérdense que, bueno, para eso obviamente hay que creer en el Señor, porque el Señor no nos ha llevado a ninguna prueba que no podamos soportar, ¿no? Entonces, y junto con la prueba también nos da ¿qué? La opción o las herramientas para salir, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas decisiones que nosotros deberíamos tomar, apoyados obviamente en la palabra también. En el libro de Jueces 11:11 hablaba de Jefté, creo que yo les mencioné a Jefté el domingo, y decía que entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté, obviamente, acuerden en la historia de Jefté que era hijo de una ramera, y bueno, el hombre tenía una familia complicadita, como era un hijo, ¿cómo es que le llaman al que nace por fuera del matrimonio? Bastardo. Bastardo, como era bastardo, entonces los hermanos lo expulsaron de la casa y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, y al final, después de todo eso, imagínense que la gente fue y lo llamaron, que lo necesitaban y al final lo eligieron caudillo y jefe. Entonces, quería aprovecharme de esto que le pasó a Jefté, de ser jefe, porque si hay alguien que tiene ese compromiso o ese, ¿cómo le llamamos? Ese rol de tomar decisiones son los jefes, ¿no? Hay un dicho en broma que no sé si usted lo conoce, dice que el que sabe, sabe y el que no es jefe. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, claro. Que es un meme, ¿ah? Que dicen el que sabe, sabe y el que no es jefe, porque hay muchas personas que creen que los jefes no hacen nada. Bueno, hay algunos que sí no hacen nada. Pero bueno, dice, es que me gustaría ser el jefe porque esa gente se gana la plata fácil, no hacen nada. Bueno, obviamente habrán algunos que sí. Espero que mi jefe no esté oyendo este video. Pero bueno, está bien. Dice, esa es la idea de muchas personas que piensan que los gerentes no hacen nada, pero precisamente a veces la gente ignora que precisamente cuando se contrata un jefe o un gerente es para eso, para que tome decisiones, ¿no? Para eso es que se contrata y esa es su labor principal y eso obviamente conlleva una responsabilidad tremenda, ¿no? Entonces, si nosotros aprovechamos ese paralelo de los jefes, los gerentes en las empresas, que es lo que vamos a hacer ahorita, entendiendo obviamente que dentro de la empresa de nuestra vida, nosotros somos los jefes, somos los gerentes, y sobre esa empresa deberíamos tomar decisiones, ¿no? O sea, porque precisamente somos responsables para que eso. Porque, ¿qué es un gerente? Un gerente es la persona que está a cargo de la dirección de una organización, de una institución, de una empresa, ¿no? Entonces, en línea de eso, nosotros somos los gerentes de nuestra vida, ¿no? O sea, es responsabilidad nuestra, por eso es que dice que el que peca defrauda su alma, eso es ese acto de responsabilidad más grande que hay, el que nosotros, por malas decisiones, que le quitemos a nuestra alma, a lo que somos, ese derecho que tiene de ser salva, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar la responsabilidad de su propia vida, como dice Gálatas 6:5, dice, porque cada uno llevará su propia carga, ¿no? Cada uno lleva su propia vida, cada uno es responsable de lo que haga, por eso es que dice que es necesario que el hombre muera una vez y comparezca ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Ante el tribunal. Al tribunal de Cristo para que responda. ¿Quién? Esa persona, ¿no? No para que vaya a poner quejas, no, para que responda por todo lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, o sea, mientras estuvo vivo, ¿no? Entonces, en línea de eso, vamos a tomar esa analogía de lo que son los gerentes de lo natural para que lo llevemos a nuestra parte espiritual. Entonces, en esa línea, por lo general, ¿no? Los gerentes toman muchos tipos de decisiones, pero vamos a revisar estas, ¿no? Que son decisiones de emergencia, decisiones operativas y decisiones estratégicas, ¿no? Los que son jefes o los que tienen jefes saben de lo que les estoy hablando. O sea, decisiones de emergencia, operativas, antes vamos a analizarlas cada una de ellas, ¿no? Acuérdense que somos gerentes de nuestra vida, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que todo lo natural tiene un paralelo espiritual, ¿no? Entonces, primero, nosotros tenemos que tomar decisiones de emergencia, ¿no? Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá el bien, ¿no?
Entonces, sin duda, obviamente en las empresas, ante cualquier situación de crisis y sobre todo más pensando ahorita que acabamos, que no es que se haya terminado, pero digamos que lo más difícil de toda esta pandemia pues ya va pasando, ¿no? Pero ante situaciones de crisis, pues obviamente los gerentes necesitan tomar decisiones de emergencia, ¿no? Vimos que a algunos les tocó tomar eso, algunos bajaron costos, lo del teletrabajo, todas esas son decisiones de emergencia que los jefes tienen que tomar o los gerentes tienen que tomar precisamente para sacar a su empresa o a la organización de la crisis en la que estén trabajando, ¿no? Ahora, si lo llevamos a nuestra vida, situaciones de crisis en nuestras vidas obviamente nos llevan a tomar una decisión de emergencia. La mejor decisión, como dice ahí Job, es vuelve ahora en amistad con Dios. O sea, esa es la mejor decisión, una decisión de emergencia si es que estamos atravesando un momento de crisis, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero es que no necesariamente yo estoy atravesando un momento de crisis porque no estoy en amistad con el Señor, porque usted mismo nos ha enseñado que así tengamos una buena relación con el Señor, aflicciones vamos a tener. Sí, eso es cierto, ¿no? Pero generalmente esas crisis nosotros ya las entendemos por el conocimiento que sabemos de que son necesarias para fortalecernos y para mostrar nuestro carácter, ¿no? Pero pensemos en situaciones en nuestra vida, digamos, por malas decisiones que hemos tomado y peor aún, si esa mala decisión es apartarse, digamos, del lado del Señor, pues una decisión de emergencia que uno debería tomar o por lo menos recomendarle a alguien que esté en una situación de estas es vuelvan a amistad con Dios, busque a Dios, es una decisión de emergencia que tienen que tomar, eso es algo urgente, urge, ¿no? Buscar a Dios o por lo menos estar en amistad con Él, ¿no? Y no apartarse. Acuérdense que uno puede ser hijo de Dios o puede ser cristiano, entre comillas, pero la amistad con el Señor puede que no sea tan fuerte. Yo tengo gente que conozco y uno puede decir que sí, que son conocidos, pero con algunas personas tienen una amistad uno más fuerte que con otras, precisamente por la relación, ¿no? Por la relación. Entonces, es una primera decisión de emergencia buscar a Dios, indiscutiblemente. En el caso de las empresas, obviamente no es que uno, si una empresa va a pique, no es que uno espere a que ya esté al borde de declararse en quiebra para tomar una decisión de emergencia, ¿no? O sea, generalmente no hay que esperar a eso. Por eso uno le recomienda a la gente, no espere a tocar fondo, no espere, o sea, tome las decisiones ahora que puedes todavía, ¿no? Sienta al Señor en el trono de tu vida, como hablábamos el domingo pasado, y que Él sea el que lleve el control, ¿no? O sea, y mencionamos lo que está en Santiago 3:4, que habla de que, mira las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, siempre son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, ¿no? Con un pequeño timón, el capitán del barco de la nave le define su rumbo, ¿no? Entonces, uno debe dejar que el Señor realmente sea el que maneje el rumbo de nuestras vidas y no esperar a que toquemos fondo, ni mucho menos. Entonces, tomar una decisión de emergencia es volver en amistad con Dios lo antes posible, ¿no? No esperar, obviamente, a tocar fondo y a que ya no haya nada que hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, así Pastor, como los gerentes. Sí. ese versículo que usted toma es cuando uno de los amigos le respondió a Job, ¿verdad? Eh, digamos, si yo me meto en ese texto, en el contexto, como usted nos dice, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí también sería como cambiar nuestras acciones porque otros están viendo cosas negativas que realmente tal vez nosotros sentimos que estamos caminando en la dirección correcta, estamos haciendo todas las obras de Dios, pero tal vez muchos no nos ven de esa manera. Entonces, si metemos ese texto en el contexto, sería como evaluarnos. O sea, ¿por qué crees tú, ya que mencionaste a Job y los amigos, por qué crees tú que los amigos de Job le decían a Job, Job, arrepiéntete, o sea, bueno, ponte en amistad con Dios otra vez, o sea, ¿por qué crees tú que ellos le decían eso a Job? Es que en esa época se manejaba de que todas las cosas malas solamente le pasaban a aquellas personas que no estaban con Dios. Pero Dios, Exacto, Job sí estaba con Dios. exacto. Entonces, el tema ahí es, porque tú lo mencionas ahorita, decir, bueno, ¿será que si a uno le aconsejan o uno le aconseja a alguien, bueno, vuelva ahora en amistad con Dios y todo ese asunto, porque está viendo cosas que adversas que la persona pueda estar pasando o uno mismo? Ahí realmente una cosa es lo que los demás ven y otra cosa es lo que realmente uno está pasando, ¿no? Porque definitivamente si a uno lo ven, digámoslo, por ejemplo, una persona, ¿no? Digamos un cristiano
que tenga una relación cercana con el Señor, pero que sea de escasos recursos y todo eso, obviamente la gente que maneja todo esto de la doctrina de la prosperidad, lo va a ver y le va a decir, no, es que se anda en pecado y todo ese asunto, ¿entiendes? Pero esa persona que realmente sabe que su situación no tiene nada que ver con su relación con Dios, porque su relación es firme, pues ahí aplicaría más bien lo que el Señor decía en Mateo 5, cuando les dicen bienaventurados aquellos que son vituperiados y todas esas cosas, o que se les hablan cosas sin que sean ciertas, ¿no? No sé si te acuerdas de esa parte. Entonces, ahí lo que prima es realmente la evaluación que uno haga de su relación con el Señor, ¿no? En este caso de Job, pues obviamente él estaba muy seguro de lo que él tenía con el Señor, y por más que sus amigos creyeran otra cosa. Pero no sobra de todas formas si alguien, digamos, lo está pasando momentos de adversidad o momentos no tan buenos, y uno realmente sabe con conocimiento de causa que la raíz de todo eso es porque esa persona está apartada de Dios, pues este consejo es como para esa persona, ¿no? Ok. Ok, bueno, entonces esto es de Santiago que decía, bueno, que decía que uno debe tener al Señor ahí manejando, ¿no? Entonces, ya sabemos que los gerentes toman decisiones de emergencia, nosotros también tenemos que tomar decisiones de emergencia en nuestra vida. En caso de que una persona que está apartada del Señor, pues la primera decisión de emergencia que tiene que tomar es vuelve ahora en amistad con el Señor. Ahora, los gerentes también toman decisiones operativas, ¿no? Y ahí aplica esto de Mateo 18:7, que dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, por tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. Bueno, el caso en lo natural, nosotros sabemos cuáles son las decisiones operativas y sigamos con el ejemplo de la pandemia, ¿no? O sea, ahorita si hay algo que, ¿qué creen ustedes que operativamente fue lo que más tuvieron que hacer las empresas ahora en pandemia? De volcarse al teletrabajo. Teletrabajo. Bueno, Adaptarse. teletrabajo, pero muchas... Recorte. Pero siempre Despedir personal. Despedir personal, yo creo que es operativamente, porque digamos, teletrabajo, a mí la empresa me paga lo mismo si yo trabajo en mi casa o trabajo en la oficina. Entonces, operativamente para ellos tal vez ahorraron un alquiler, lo que sea, pero no en las empresas, en algunas, no todas, le llaman el payroll, ¿no? O sea, el gasto más fuerte es la planilla, ¿no? Entonces, muchas tuvieron que despedir gente, que yo creo que es una de las decisiones operativas más difíciles para un gerente, para un jefe, despedir gente, ¿no? O sea, obviamente uno se pone en los zapatos de la gente. Bueno, hay otros que también jalan tortas que hasta ni modo, ¿no? Pero una de las decisiones importantes que tienen que tomar los gerentes es eso, ¿no? O sea, ¿con qué personas me quedo? Contrato a esta, despido a aquella, alguna me sirve más para la organización, esta se ajusta más al perfil. Eso es lo que hacen los gerentes, ese tipo de decisiones operativas que tienen que tomar. Ahora, si esto lo llevamos a nuestra vida, mire lo que habla ahí en Mateo, que si hay algo, o sea, ahí habla obviamente de tu mano, tu pie, tu ojo, obviamente cuando te habla de tu ojo no es que te lo tienes que sacar físicamente, sino que cambia tu forma de mirar, cambia tu forma de caminar, o lo que sea, para que no entres, es mejor entrar cojo o sin un ojo que con los dos al infierno, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra vida, y siguiendo ese ejemplo operativo, pues en la vida nosotros tenemos que también ser selectivos, ¿no? O sea, también tomar decisiones operativas de ese tipo y reconocer, así como las empresas reconocen cuáles personas les sirven más y con qué me quedo y cuál me aporte y cuál no, en nuestra vida también tenemos que tomar de ese tipo de decisiones y saber cuáles personas son de bendición para nuestra vida y cuáles no, ¿no? O sea, ser selectivos, cuáles realmente son amigos, cuáles son conocidos. Hay mucha gente que llama amigo al que no debería llamar. Y bueno, pasa uno en las redes, ¿no? Yo tengo 500 amigos, ¿verdad? Y ninguno me conoce. Esos no son amigos, ¿no? Entonces hay que ser selectivos, hay que separar, hay que saber con quién sí, quién no. O sea, cortar, digamos, algunos vínculos que no son para nada provechosos. Hay gente que Dios las usa mucho de bendición en la vida nuestra y cada uno de ustedes debe tener ejemplo, pero también hay otras personas que no aportan y más bien son instrumentos del enemigo para lo que él dice que el enemigo vino, ¿no? Hurtar, matar, destruir las bendiciones por las que uno puede estar peleando.
Entonces, así como las empresas o los gerentes toman esas decisiones operativas de ser selectivos con quién trabajo, pues nosotros en nuestra vida también tenemos que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ser selectivos con quién caminamos, ¿no? No siga a nadie que no sabe para dónde va, o sea, no, sea como las águilas, rodéese de águilas y gente que te ayude a crecer, no gente que te atrase. Todo ese tipo de decisiones también tenemos que tomarlas, ¿no? Bien, otro tipo de decisiones que toman los gerentes son decisiones estratégicas, ¿no? Y Filipenses 3:13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, las decisiones estratégicas, porque, bueno, una estrategia, acuérdense que una estrategia es todo ese tipo de acciones que uno hace de manera meditada, calculada, precisamente que están enfocadas en conseguir un objetivo, ¿no? Eso es una estrategia. Por eso es que algunos técnicos, en el fútbol hay alineadores, hay técnicos y hay estrategas, ¿no? Para que ahorita le llaman estratega a todo mundo. Pero el estratega es esa persona, ¿no? Que tiene esa capacidad, esa habilidad de diseñar acciones que te permitan alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, en las empresas, la mayoría de los gerentes, aunque los gerentes se rodean de su equipo, pero al final ellos son los que toman las decisiones, que son decisiones bien importantes porque precisamente están enfocadas en que la empresa pues obtenga los objetivos por los cuales está funcionando y alcance las metas que se ha trazado en determinado año, ¿no? En las empresas generalmente se hacen reuniones para ver cómo van las metas de ventas, qué podemos hacer, diseñamos una estrategia para vender porque dependemos de eso, ¿no? Esas son decisiones estratégicas que hay que tomar a nivel natural, ¿no? En la parte nuestra, en la parte espiritual, también tenemos que ser estrategas y tomar decisiones de ese índole, precisamente para alcanzar las metas que nosotros tenemos trazadas. ¿Cuál es la meta que nosotros como cristianos tenemos trazada? Una vida eterna. La La vida salvación. eterna, el fin de la fe, ¿no? ¿El fin de la fe cuál es? La salvación, esa es una meta, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos en ese versículo para ver dos tipos de estrategias que Pablo pensó, ¿no? Y no solamente las pensó, sino que las hizo, ¿no? Entonces, lo primero, ustedes saben que él dijo, ciertamente, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, ¿qué hizo Pablo como una primera estrategia? Dejar el pasado atrás, dejar de una vez por todas de lamentarnos por lo que pudo haber sido y no fue, y enfocarse básicamente en lo que viene, ¿no? Que es lo que habla en el versículo 13, ¿no? Ciertamente dejando todo atrás, yo prosigo. Entonces, hay mucha gente que vive amarrada al pasado, ¿no? Es una mala decisión vivir amarrada. El pasado es importante porque nos da información de aquello que tal vez funcionó, como hablaba la palabra, mira la senda antigua y si te funciona, pues camina en ella otra vez. Ahora, si no, pues deséchala, ¿no? O sea, no camines por ella. Entonces, esa es una primera estrategia, una decisión estratégica que Pablo hizo. Dejar el pasado atrás. Ciertamente ya lo que pasó, pasó. Lo que hice, lo que no hice, pues ya no lo hice. Y me enfoco hacia adelante, ¿no? Y la otra parte de la estrategia es no estancarse, sino avanzar. ¿Qué dijo él? Él dijo, dejo todo atrás y ¿qué hago? Ciertamente prosigo, ¿no? Prosigo a la meta, al premio, ¿no? Entonces, no estancarse, seguir avanzando, no llorar por lo que quedó atrás, sino avanzar y creer, hermanos, creer que Dios tiene algo mejor, ¿no? A veces a uno le dicen, es que cuando una puerta se cierra, se abre otra. Bueno, es cierto, si uno está en Dios, sí, o sea, el Señor tiene mejores cosas para uno, ¿no? Entonces, pero hay que creerlo, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que le pasó a Samuel, ¿no? En 1 Samuel 15:35, ¿ustedes se acuerdan cuando ya el Señor había desechado a Saúl? En 1 Samuel 15:35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel, ¿no? Llorando Samuel por Saúl. Y en 1 Samuel 16:1 dice, y dijo Jehová a Samuel, pero ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya deja eso, hombre, que ya tengo otra persona a vista, ya, y mejor todavía. ¿Me entienden? Entonces, aquí desprende de un principio que nosotros manejamos en la iglesia, o una recomendación siempre es, no hay que llorar por lo que Dios no llora, ¿no? Hay que llorar por lo que Dios llora y reír por lo que Dios ríe, pero en este caso, imagínese Samuel llorando a Saúl y le dice, Señor, bueno, ¿hasta cuándo? Ya deja eso, que ya eso es, como dijo aquel salmista, ya lo pasado, pasado, ¿entienden? Entonces, bueno, por ahí va ese asunto, ¿no? Acuérdense, estamos viendo pinceladas de
del arte de decidir, que espero que ustedes lo estén viendo, que se las trae, ¿no? El tomar decisiones, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces, en esto de poder decidir bien, pues hay 4 preguntas que nos pueden servir para tomar decisiones sabias, ¿no? Eso está ahí en los que tengan Biblia, si quieren vayan al Salmo 16.1. Salmo 16.1. Nada más lo vamos a ¿En seguir. Salmos o Proverbios? Proverbios, perdón. Sí, Proverbios. Perdón. Sí. Proverbios 16.1. Salva, que tengo. Bueno, Proverbios 16.1, del 1 al 5, ahí hay 4 preguntas claves que nos pueden ayudar a nosotros a tomar buenas decisiones, ¿no? De hecho, ese proverbio, miren cómo se llama. Se llama Proverbios sobre la vida y la conducta, ¿no? Porque ustedes saben que el libro de Proverbios son libros sapienciales. ¿Cuáles son los otros 3 libros sapienciales que hay, aparte de Proverbios? Eclesiastés y Eclesiastés, Cantar. Job y Cantares. Cantares. Esos son los 4. Ok, entonces, este libro tiene, este que vamos a leer, el encabezado dice Proverbios sobre la vida y la conducta. Bueno, todos sabemos que es la conducta, ¿no? La conducta tiene que ver directamente con lo que nosotros vivimos. De hecho, muchas de las decisiones que nosotros tomamos definen nuestra conducta, ¿no? O sea, la conducta, como dice ahí, es nuestra manera de actuar, es la forma en la que nos comportamos en las diferentes situaciones de la vida. O sea, es la forma en cómo decidimos actuar o no en determinado momento, ¿no? Eso es para la conducta. Entonces, estos son consejos. Recuerden que los proverbios son puros consejos, ¿no? Entonces, bueno, a través de nuestra conducta casi siempre se puede deducir las decisiones que tomamos. Entonces, hoy en día, digamos, mucha gente, como parte de su conducta, o sea, como parte de su manera de actuar, de manera de vivir, pues se caracteriza obviamente por decisiones que se toman muy a la ligera, ¿no? Y a veces sin medirse, sin medir las consecuencias ni nada de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de tomar, obviamente, es importante que uno, eso es como todo, ¿no? Ahora que leo eso, yo me acuerdo de que uno, yo no sé ustedes, ¿no? Pero cuando uno va a comprar, por ejemplo, que uno vaya a ir a alguna tienda, así como el Goyo, a comprar un electrodoméstico, no sé si ustedes lo hagan, ¿no? Y que el vendedor dice, bueno, eso de contado vale 100 pesos, pero bueno, si lo lleva a 36 cuotas, eso le vale tanto y paga una cuota mensual de tanto, y entonces no sé si ustedes se ponen a pensar y dicen, wow, pero si eso valía tanto de contado y el crédito vale tanto, al final yo voy a pagar tanto de intereses, o sea, voy a pagar 2 veces, no sé, uno hace una cantidad de cuentas y al final de tomar la decisión si le conviene o no meterse en eso, ¿ah? Muchas veces uno debería hacer ese tipo de cuentas en las decisiones que uno toma, ¿no? Las consecuencias que pueden conllevar el tomar cierta decisión, el precio que se paga por tomar cierta decisión, y que al final de meditar precisamente en eso, uno diga si me meto o no me meto en eso, ¿no? A veces la mayoría de la gente no lo hace o no lo hacemos y tomamos decisiones a la ligera, ¿no? Entonces, en este proverbio, pues nos habla de 4 preguntas que uno debería hacerse, ¿no? Si veamos el versículo 1, dice, Proverbios 16.1, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua, ¿no? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces, la primera pregunta que uno podría hacer es, ¿realmente esto que estoy decidiendo o que quiero hacer es la voluntad de Dios o no? ¿Será que es la voluntad de Dios? Es la primera pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Porque obviamente hacer planes y tener proyectos, expectativas y todo eso es bueno, ¿no? Eso, claro, uno debe tener objetivos y debe tener metas, porque esas son las que lo miden a uno, lo impulsan a seguir adelante y a hacer las cosas que uno está haciendo, ¿no? Como hablábamos ahorita, la meta de nosotros pues es la salvación, obtener la vida eterna, y eso nos lleva obviamente a esforzarnos, a caminar de la mano del Señor, a escudriñar su palabra, a conocerlo, a atender sus consejos, ¿me entiendes? Todo eso. Entonces, en lo natural, tener planes y proyectos es bueno, pero lo mejor todavía, si eso es bueno, está bien, pero lo mejor, porque está lleno de sabiduría, es que realmente esos planes, esas metas que nosotros tengamos estén alineadas a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es bien importante, porque recuerden, ¿no? Como dice ahí, ni las buenas ideas ni las buenas intenciones están por encima de la voluntad de Dios. Acuérdense de la buena intención que tuvo Pedro de decirle al Señor, Señor, no vayas allá porque te van a matar, y que al final el Señor le dijo, apártate, Satanás. Porque si una buena intención, por más buena que sea, no está alineada a la voluntad de Dios, pues es un estorbo, ¿no? Por eso el Señor le dijo, apártate, ¿no?
Y además dicen por ahí un dicho que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 1, uno dispone en su corazón, ¿cierto? Muchas cosas, ¿no? Pero realmente la respuesta está en el Señor, ¿no? Ahí donde está, Él es el que tiene la respuesta, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Pues simplemente en cualquier cosa que hagamos, Proverbios 3:6, reconócelo en todos sus caminos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, y Él enderezará tus veredas si es que se han salido de rumbo, ¿no? Pero esa es la primera pregunta que nos recomienda este proverbio. Pastor, Sí. pero si esa decisión pensamos que está en la voluntad de Dios, que es por ejemplo, una relación, ¿no? Si es bueno, es esto y todo, pero eso es estar en la voluntad de Dios, ahí como uno piensa Bueno, que es la voluntad de Dios. pues es que bueno, es que una cosa es que uno piense que es la voluntad de Dios y otra cosa es que realmente sea la voluntad de Dios, porque acuérdense que dice también la palabra, cómo estás decidiendo o creyendo que es la voluntad de Dios en esa relación? ¿Es porque realmente moviéndose por principios de la voluntad de Dios o te estás moviendo por sentimientos, por emociones? Porque acuerden que no hay nada más engañoso que, ¿qué es lo más engañoso que hay? Los sentimientos. El corazón. El corazón. El corazón. No hay nada más engañoso que el corazón, que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, ¿no? Entonces, lo que dice Milena es cierto. Hay mucha gente, obviamente, que pregunta y se responde. ¿Será que esta relación que estoy llevando será la voluntad de Dios? Ah, sí, claro que sí es la voluntad de Dios. Entonces, ni esperan a contestar por principio, sino que llevados por sus emociones, por su corazón, responden que sí. Entonces, pero sí, es válido lo que Milena dice. Hay mucha gente que se va de bruces, pero acuerden que Dios no puede ser burlado, ¿no? O sea, uno se puede engañar a uno mismo, inclusive engañar a los demás, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿cómo saber si algo es la voluntad de Dios? Pues hay que pesarlo en la balanza de Dios. ¿Cuál es la balanza de Dios? Pues la palabra, ¿no? Si realmente esa es la voluntad de Dios o no. Ahora, si uno se embarca y le atribuye que es la voluntad de Dios cuando realmente no lo es, pues obviamente hay que atenerse a las consecuencias de una mala decisión, ¿no? Por eso dice el proverbio, reconoce al Señor en todo. Sí, Martín. Yo comprendo eso y me queda muy claro y eso lo tengo muy claro. Lo que pasa es que digamos, cuando uno pide, cuando uno necesita a Dios en una decisión, ese tiempo, ese lapso del pedir y la respuesta, tal vez eso es lo que lo agobia a uno, ¿no es cierto? Puede ser, pero habría que ver qué tipo de respuestas que uno quiere, ¿no? Porque te digo, si uno se va a poner hay gente que consulta algo con Dios o pide algo a Dios y dicen, no, es que estoy esperando la respuesta de Dios. Y dice, pero ¿qué tipo de respuesta estás esperando? O sea, que Él te hable, que Él voltee una silla, que tumbe una puerta, o qué cosa estás esperando. O sea, cuando realmente los principios a través de la palabra, los consejos, en lo que estamos hablando ahí, la vida, la conducta, el comportamiento, y lo que pasaron algunos siervos del Señor en algunas situaciones, pues eso está ahí revelado en la palabra, ¿no? Entonces, eso es lo mismo del famoso tiempo de Dios, ¿no? O sea, vea, ¿y usted cuándo va a salir de ahí, de ese lugar donde está? No, yo estoy esperando el tiempo de Dios. Y digo, ¿cuál es el tiempo de Dios? O sea, ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasa es que a veces queremos atribuir o descargar en Dios la responsabilidad que Él tome las decisiones que nosotros tenemos que tomar. O sea, el Señor nos capacita a nosotros para tomar decisiones y estar alineados a Él. Entonces, por eso es que hay que hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Esta era la primera o la segunda? No, esa es la primera. Si es la voluntad de Dios, pero para nosotros saber si realmente es la voluntad de Dios, pues tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la única forma de conocer cuál es la voluntad de Dios es conocerlo a Él. Porque acuérdense que conociendo a una persona uno sabe por qué la persona hace lo que hace y no hace lo que no hace y qué es lo que le gusta. Sin fe no lo podemos agradar. Entonces tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para saber si las decisiones que estamos tomando están alineadas a su voluntad o no. Si las personas con las que nos estamos relacionando son las personas que deberíamos relacionarnos o no porque hacen parte de la voluntad de lo que Él quiere que yo me relacione, ¿no? Si el tipo de personas con la que quiero depositar mis sentimientos son personas que se lo merecen porque también caminan en alineadas a la voluntad de Dios o por lo menos agradándole a Él en todo lo que hagan, ¿no? Por eso es que dice el proverbio, hay que reconocerlo en todos los caminos. Cuando dicen todos los caminos, en todo lo que yo haga, por más mínimo que sea, por más insignificante que yo crea que sea, tengo que reconocer al Señor, que el Señor realmente camina por ahí y que Él está ahí, ¿no?
Y si realmente es una senda en la que digo, no, es que no veo al Señor, lo busco y no lo veo, bueno, entonces andamos por la senda equivocada, ¿no? Cuando digo lo veo, no me refiero a físicamente se me aparezca como el ángel de Jehová o una luz, ¿no? Es verlo realmente en que la senda en la que yo estoy caminando es lo que la Biblia habla como la senda del justo, ¿no? Las señales seguirán al que cree, o sea, realmente son señales de santidad, de lo que la palabra tiene establecido de que es la senda por la cual los que son hijos del Señor deberían caminar. Pero sí, o sea, lo que Marquitos dice es cierto y eso es lo que impacienta a la gente a veces cuando uno pide la guía del Señor y le pasa lo que le pasó a Saúl, ¿no? Cuando el Señor no respondió. ¿Qué hizo Saúl? Fue a buscar Consultó a una una pitoniza. vidente. Consultó Sí, otra se fue a fuente. buscar ayuda, ¿no? Como dice, voy a ayudarle a Dios, que Dios no me contesta, entonces voy a ayudarle, voy a preguntarle una divina. Entonces comienza uno a apoyarse, tal vez uno no puede decir, no, pastor, yo que voy a ir a una pitoniza, una divina, pero comienza uno a pedir consejo en gente que está apartada de Dios, ¿me entiendes? Que es lo que más se usa. A veces hay gente que le pide consejos. Yo les contaba una vez que yo iba por ahí por el Parque La Merced, y hay mucha gente ahí tomada y borracha y todo eso, entonces iban dos borrachitos abrazados y uno le decía al otro, lo único que yo alcancé a entender fue que uno le decía al otro, mira, yo lo que te aconsejo es que, y dijo, ¿qué consejo le puede dar un borracho a otro borracho? ¿Me entienden? Entonces hay gente que no necesariamente tiene que estar borracho ni nada, pero se apoyan y piden consejos de gente que no tiene la sabiduría que viene de lo alto como para poder dar un buen consejo, ¿no? Que era lo que pasaba en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Entre los litigios que habían, que los problemas que habían dentro de la iglesia y se apoyaban en gente impía de afuera para resolverlos, que es parte del orden que Pablo fue a poner allá, decir, bueno, no, las cosas aquí en la iglesia, arréglense entre hermanos, busquen dos testigos, llévenlos ante la iglesia, agoten todas las instancias que en la línea de Dios se debe hacer para arreglar un problema, un litigio. En este caso, pues obviamente cuando no hay respuesta del Señor o la respuesta que uno quiere, porque muchas veces no es que no haya respuesta de Dios, sino que no hay la respuesta que uno quiere que Dios dé. Ese es el problema también a veces. A veces uno pide al Señor, comienza uno a consultar a uno y comienza al otro y al otro y al otro para que de pronto encuentre uno a alguien que te diga lo que tú quieres oír. O sea, eso no es la voluntad de Dios. Pero bien, por ahí anda el tema. El caso es que es una primera pregunta que el proverbio nos dice, si realmente es la voluntad del Señor o no, porque acuerden lo que dice el proverbio, uno dispone en su corazón, ¿no? Pero realmente la respuesta, la real respuesta viene del Señor, ¿no? Realmente sí es la voluntad de Él o no. Ahora, otra pregunta que hay que hacerse aquí es, el Proverbio 16:2, el mismo proverbio dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, la primera es, ¿realmente es la voluntad de Dios? Y lo segundo es, ¿realmente es agradable a Dios? Porque dice, todos los caminos son limpios en la opinión de uno, ¿no? Pero el Señor es el que pesa, ¿no? Si realmente es agradable a Él o no, ¿no? Entonces, dice aquí, no, muchas veces nosotros creemos, o sea, y de hecho hay otro versículo en la palabra que dice que hay muchos caminos que al hombre le parece que están bien, pero al final no nos damos cuenta que son caminos de muerte, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros hacemos que creemos que son buenas, que no dañan a nadie, que pues todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Es aceptado por la sociedad o no, pero recuerden que las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Aquí lo que prima es si realmente agrada o no agrada a Dios, ¿no? La bendición que nosotros podemos recibir no viene por agradar a la gente, sino agradar a Dios. Y muchas veces por agradar a Dios sabemos que nos vamos a echar gente encima, ¿no? Gente enemiga, o gente que no le vamos a caer bien. Pero eso es algo que no debería, no es que no nos importe, porque también la palabra dice que en la medida de lo posible uno debería estar bien con todo el mundo, ¿no? Pero eso está bien, pero por eso dice en la medida de lo posible, ¿no? Porque aquí lo que prima es honrar primeramente a Dios. ¿Ustedes se acuerdan quién fue que dijo eso? Bueno, creo que más adelante está, pero ahorita que estoy mencionando eso, ¿quién fue que dijo, es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres? Pedro, ¿Y en qué momento lo dijo? cuando les Cuando dijeron que prohibieron, se callara, que no predicara. ajá, Es correcto. O sea, para los que no conocen la historia, cuando el Señor murió y ascendió al cielo y los discípulos recibieron al Espíritu Santo y parte de su misión era ir a llevar el Evangelio, entonces ellos predicaban del Cristo crucificado. Entonces, cada rato los agarraban presos, los encerraban, los soltaban y ellos volvían a predicar y los volvían a agarrar. Entonces, hasta que llega un momento en que
en que sí, les decían, bueno, los vamos a soltar, pero dejen de estar predicando, y mentira, ellos salían a predicar. Entonces se decían, y precisamente era Pedro el que decía eso, decía, no, es que es necesario obedecer primeramente a Dios, y ya nosotros sabemos la función que tenemos, o sea, no podemos obedecer a los hombres. Y me acuerdo ahí, ya que les mencioné eso, que es algo bien importante cuando los mismos fariseos o la gente que decía, bueno, ¿qué hacemos con esta gente que los metemos presos y los soltamos y luego los metemos presos? ¿Qué hacemos? Ya están como canzones. Bueno, así nos dicen, ¿no? Pero entonces entre ellos decían, déjenlos porque no vaya a ser que estemos contendiendo con Dios mismo, porque si eso es de Dios, nada lo va a parar, pero si es de los hombres, solito se cae. Eso es algo, mira que es algo que a mí, en la parte del caminar con el Señor, es algo que a mí me ha servido mucho. Nada las paga y son del hombre, solitas se caen, ¿no? Entonces, ahí lo importante es asegurarnos, y eso es precisamente las decisiones que tenemos que tomar, es que las cosas que hagamos sean de Dios, ¿no? Y eso garantiza que nada las va a parar, ¿no? Tal vez no salgan a la primera, tal vez no tengamos obstáculos, también aparezcan nuestros zambalat personales y todo eso, pero si es de Dios, créanme que el que inició la obra la perfeccionará, ¿no? Entonces, esa es una segunda pregunta. La primera es la voluntad de Dios, Proverbios 6.1. La segunda es, ¿será que es agradable a Dios? Proverbios 16.2. La tercera, que está en Proverbios 16.3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, la tercera pregunta es, ¿estoy confiando realmente en Dios? ¿Sí o no? En las decisiones que estoy tomando, ¿estoy confiando en Dios? Como les decía ahí, todos tenemos planes, todos tenemos metas, ¿no? El problema no es tener buenos planes, buenas metas, sino que muchas veces, muchas de esos planes, muchas de esas metas no las ponemos en manos del Señor, ¿no? No confiamos plenamente y en las promesas que Él ha hecho y todo lo que dijo, que en la medida en que permanezcamos en Él, Él va a permanecer en nosotros, todo eso que está escrito, ¿no? Entonces, dice el Proverbio 16.3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿no? Qué importante es que encomendemos al Señor todas las cosas que hagamos, ¿no? Todas las decisiones que estamos tomando, que realmente las pongamos en las manos de Él, pero primeramente, obviamente, saber si está acorde a la voluntad de Él, si se agrada a Él. ¿Cómo podemos saber nosotros, si esta que está aquí, cómo podemos saber, o qué nos ayudaría a nosotros saber si lo que hagamos no es agradable a Dios, o si lo que hacemos agrada a Dios? ¿Qué nos ayuda para eso? Conocerlo a Él, conocer su palabra. Si está conforme a la palabra de Él. Y el ¿Y cómo conocimiento es podríamos, verdad. y cómo eso, el conocimiento, la palabra, y cómo podríamos en un versículo que está escrito responder eso? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Qué necesito para agradar a Dios? Tener fe. Tener fe, porque sin fe Es Posible imposible agradar agradar a a Dios. Dios. es imposible agradar a Dios. Y ustedes ya saben la fe, todo lo que implica, ¿no? La fe es el fruto del conocimiento, conocer, tener confianza plena, que tiene que ver con esta tercera pregunta, ¿no? Yo voy a encomendar a Dios todas mis obras en la medida en que yo confíe en Él, ¿no? Entonces, hay mucha gente que algunas cosas las pone en manos del Señor, pero no todas, ¿no? Entonces no hay una plena confianza en que Él lo hará, ¿no? Entonces, y a veces hay mucha gente que confía más bien en sus propias fuerzas y dice que no seas sabio en tu propia opinión, ¿no? Sino que hay que confiar en el Señor, ¿no? Entonces, esa es la tercera pregunta. Y después viene la otra que está en el 16, 5, dice, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, ¿no? Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ¿no? Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos si será que mi actitud es la correcta o no. ¿Será que es mi actitud la correcta? Entonces, ahí lo que pasa es que hay muchas decisiones que tomamos con una actitud que no es la correcta, una actitud soberbia, más bien la humildad brilla por su ausencia. No estamos basados ni en que algo le agrade al Señor, que sea su voluntad, ni que confiemos en Él, sino que más bien estamos confiando en nuestro propio ego, en nuestro propio orgullo, y a veces con decisiones de esa índole, o sea, decisiones llenas de soberbia y todo eso, lo que hacemos es, a mucha gente que uno dice que ama, y lo que hace es alejarla con esas malas decisiones y con esas malas actitudes, ¿no? Y a veces el orgullo, la soberbia y todo, que son primos hermanos y todo eso, nos lleva precisamente a destruir relaciones que son sanitas, que nos aportan, pero
muchas veces se destruyen por esas malas decisiones. Hay gente que deja buenos trabajos en buenas empresas precisamente por decisiones tomadas bajo soberbia, orgullo. Hay gente que pierde oportunidades que el Señor le da de servir, de ministrar, de ser instrumento en las manos del Señor, pero a veces el orgullo, el ego, es como esa pared sobre la cual chocan, ¿no? Entonces, es una pregunta que uno hay que hacerse, ¿no? O sea, ¿será que mi actitud es la correcta? Que dice el Señor que el corazón altivo es abominación delante de Él, ¿no? El Señor lo que valora es la humildad, un corazón contrito, que uno se humille. De hecho, allá en el libro de Días, que en estos días tenemos que ver el libro de Días, porque yo de Días lo único que me acuerdo siempre es ese versículo que dice que por más que te subas a la peña más alta de allá, te bajaré, ¿no? Por la altivez de tu corazón y todo ese asunto, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que pensar en medio de las decisiones si realmente es una actitud correcta con la cual la estoy tomando de una manera humilde. Acuérdate que una persona humilde es una persona con la que se puede trabajar, ¿no? Es una persona que tiene esa disposición a que le enseñen, y si es una persona que sabe, tiene esa disposición a enseñar. O sea, es tierra laborable, ¿no? Tierra trabajable. Ok. Bien, entonces esas son 4 preguntas que están en ese proverbio 16 del 1 al 5. Hay 4 preguntas importantes que nos pueden ayudar para tomar buenas decisiones acorde al Señor, ¿no? Pero bueno, hay otras más. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Hay más consejos de la palabra. Vamos a ver algunos versículos y vamos a explicarlo. Por ejemplo, dice Proverbios 24, 16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahí lo que pasa bueno, ahí obviamente no está hablando de pecado, ni mucho menos, aunque sí es bueno saber porque algunas veces hemos tenido la discusión de que si el justo peca o no peca, ¿no? Obviamente en el momento en que un justo peca, pues deja de ser justo, pero que el justo puede pecar, porque en el momento de la palabra dice que el día que el justo pecare, pues obviamente su justicia anterior no le será tenida en cuenta. Entonces, y por eso la palabra nos insta a que nosotros, por más justos que seamos, pues tenemos que no descuidar una salvación tan grande, ¿no? Entonces estamos expuestos, o sea, ¿quién es candidato a caer? El que está parado, ¿no? ¿Quién es candidato a ser injusto? El que es justo, ¿no? Pero aquí básicamente lo que podemos tomar de consejo aquí es que si 7 veces cae justo, pues 7 veces se levanta, y el Señor vuelve y lo levanta, o sea, la capacidad que tiene uno de poder levantarse, ¿no? De las diferentes caídas que pueda tener, de los tropiezos que pueda tener, pero aquí no es tanto de si cae y se levanta, si cae y se levanta, no es que uno realmente aprenda de esas experiencias y adquiera experiencia, ¿no? Digo, aprenda de esos sucesos y adquiera experiencia y no le pase lo de la canción de que esté uno a toda hora tropezando con la misma piedra, ¿no? Entonces, si de algo nos sirve a nosotros los tropiezos, las caídas y todo eso es precisamente para que eso nos ayude a tomar cada vez mejores decisiones, ¿no? Y precisamente por esas malas experiencias, pues nos lleven a evitar el pasar de nuevo por eso, ¿no? Entonces, ese es un consejo de la palabra y obviamente que nosotros podamos aprovechar la vivencia y por medio de esa experiencia podamos ser más selectivos a la hora de tomar decisiones. Ahora, en Deuteronomio 39 que leímos allá, que dice, escoge pues, ¿se acuerdan? Cuando el Señor decía, escoge pues, porque pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge pues. Entonces, un consejo para tomar buenas decisiones es, tomémoslas nosotros mismos, ¿no? O sea, no permitamos que otros las tomen por nosotros, porque obviamente ellos las van a tomar con su información, pero al final los van a embarcar a nosotros, ¿no? Entonces, aprender de las experiencias pasadas para tomar buenas decisiones, tomar nosotros nuestras propias decisiones y que si nos da miedo equivocarnos, pues obviamente asegurémonos de tener la información correcta y tomemos la decisión, porque al final no puede ser que por temor a equivocarnos no estemos tomando las decisiones, ¿no? Después dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Entonces, es importante aquí para tomar decisiones buenas que nosotros no las tomemos de manera alocada, ¿no? Que nos tomemos el tiempo necesario y que eso es lo que decía Marquitos ahorita, que es que a veces la gente se impacienta, ¿no? Si es una decisión importante hay que tomarse el tiempo, obviamente tampoco tú necesitas cerrar un negocio y decir, bueno, denme 2 meses para pensarlo, ¿no? A veces son cosas que tienen que tomar rápido, pero hay que tomarse el tiempo necesario para hacerse las preguntas que vimos ahora, ¿no? Si realmente eso agrada al Señor, si es la voluntad del Señor, todas esas cosas que vimos y no dejarnos llevar por la presión, ¿no? No tomar decisiones bajo presión, porque cuando uno toma decisiones bajo presión, se embarca, ¿no? ¿Qué personaje bíblico tomó una decisión bajo presión y fue una mala decisión? Que ustedes se acuerden. Moisés. Hay varios, ¿no?
Jonás. Moisés, ¿pero quién? Jonás, ¿Cuál fue la decisión que tomó Jonás? irse por otro camino. Irse por otro camino. Bueno, sí puede ser, aunque realmente No Jonás estaba presionado. no estaba bajo presión, porque, digamos, a Jonás lo único que se le pedía era que obedeciera al Señor y eso no debería ser para nosotros una presión, ¿no? O sea, Saúl, ¿cuál decisión tomó Saúl? cuando no estaba Samuel ahí al lado de ellos y se dejó presionar por el pueblo. Bueno, sí, eso es un buen ejemplo. Pastor, Cuando quemó incienso. Cuando quemó incienso porque el pueblo le estaba yendo, presionándolo, la de está bien, puede Moisés, ser. la ¿Cuál de es la de Moisés cuando Moisés? golpeó la roca, cuando el pueblo estaba, que tenía sed. Eso puede ser también. No. Pero hay un David. personaje también. David cuando mandó al esposo de Betsabé a la guerra porque tenía la presión del embarazo. Puede ser, sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ahí están diciendo otro. Josué, ¿Cuál fue la que tomó Josué? hacer el becerro de oro presionado por el pueblo. Eso fue Aarón. No, ese fue Aarón. ¿Este fue quién? Aarón. Aarón. Sí, puede ser también. Pero hay uno, ¿se acuerdan? También hay un personaje muy conocido que... Sansón. Bueno, Sansón la presión que tenía era que las mujeres lo apretaban. No, mentira, eso es un paréntesis. Pero sí, hay varias... pero, por ejemplo, ahora que tú mencionas a Sansón, ¿qué decisión tomó Sansón bajo presión? Y decirle a Dalila cuál era la debilidad de él. Bueno, habría que revisar si si el hombre estaba estresado, porque lo que cuenta es que él estaba ahí, pero mejor dicho, andaba en lo suyo. Sí, realmente, más que presión. En la venganza. Más que presión de Sansón ahí fue, digamos, yo creo que lo que llevó a Sansón a revelar el secreto de Dalila fue, más que presión, fue como, ¿qué podríamos decir ahí de Sansón? Seducción. Pues sí, fue seducido, fue encantado, no sé. Pero bueno, el caso es que, bueno, me dieron ustedes muchos otros ejemplos. El que yo estaba pensando era, a ver, les voy a dar pistas. Es una persona que tenía hambre, entonces, como tenía hambre, tomó una decisión bajo presión. Esaú. Esaú. ¿Se acuerda que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque tenía hambre y porque decía, no, hombre, yo ya voy a morir y que viene que entonces esa presión de tener hambre ahí lo llevó, imagínense ustedes, a vender su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, la conclusión de todos los ejemplos que ustedes han dado está bien, no debemos tomar decisiones bajo presión porque son malas decisiones, y en este caso no hay que confundir la fe con la irresponsabilidad, ¿no? ¿A qué se refiere eso de la fe con la irresponsabilidad? De que hay mucha gente que toma una decisión, es como que yo decida subirme a un avión y me tiro sin paracaídas porque yo digo, es que yo tengo fe que el Señor va a mandar ángeles y no va a dejar que mi pie tropiece porque está escrito. ¿Me entiendes? Eso ya es una responsabilidad. Y entonces no hay que confundir la fe, es un ejemplo demasiado exagerado, pero hay mucha gente que cree que porque pone todo en las manos del Señor y comete unas decisiones tan faltas de inteligencia, y eso ya son actos de irresponsabilidad, ¿no? Definitivamente. Entonces, el consejo que da la palabra en Lucas 14:28 dice más bien, ¿por qué quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, ¿no? Como quien dice, no hay que dejarse presionar, tómese su tiempo, eche lápiz, analice si realmente lo que usted quiere hacer tiene con qué hacerlo, si lo que usted va a iniciar tiene con qué terminarlo, si cuentas con todo, siéntate, no vaya a ser que a mitad de camino te quedes a medio palo y más bien la gente empiece a burlarse, ¿no? O sea, esa es la recomendación que está dando la palabra, ¿no? Miren que la palabra no dice, tranquilo, si usted quiere dedicar una torre, empiece, que yo estoy contigo y no importa, no, no. Eso no dice el Señor ahí. El Señor dice, ¿quieres edificar una torre? Bueno, pues siéntate, haz tu lista, calcula los gastos, a ver si tienes todo lo que necesitas. Pero no te vaya. El empezarla sin saber todo eso en vez de fe es un acto de irresponsabilidad. Es lo que ha pasado aquí con la carretera San Carlos. Pero bueno, eso es otro tema también. Está bien. Bueno, entonces en Hechos 5:29 dice la palabra que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo que vimos allá anteriormente cuando Pedro
dijo eso, ¿no? ¿Por qué se menciona obviamente esto aquí? Porque es parte de los consejos que estamos hablando, ¿no? Consejos que está dando para tomar buenas decisiones, aprender de las experiencias pasadas, tomar las decisiones nosotros mismos, obviamente tomar el tiempo necesario para saber si es la voluntad del Señor o no, asegurarse obviamente que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios más que la voluntad de las personas, ¿no? Porque muchas veces uno a veces cree que agradando a la gente agrada a Dios, y no es al revés, agrade a Dios y eso le garantiza que usted agrada a la gente. Y si hay gente que no se siente agradada es porque esa gente no es de Dios y realmente es gente con la que tú no deberías caminar, ¿no? Hay que aprender a escuchar la voz de Dios para atender su consejo. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que permanece. Bien, ya para terminar, obviamente lo ideal es tomar decisiones inteligentes, ¿no? Esto que estaba mencionado aquí en Ageo 1:6-7, que es algo que ustedes, es un versículo que ya lo hemos mencionado muchas veces. Ageo 1:6-7, ¿se acuerda que dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornada en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, miren, nada más ahí en eso que está ahí, eso no es algo que a uno le guste, ¿cierto? Que uno siembre mucho y recoja poco, que uno coma y no se sacie, que uno beba y no se quede satisfecho, que uno se viste y no se caliente. Todas esas son cosas que a uno no le gustan, ¿cierto que sí? Por eso el consejo del Señor es, medita sobre tu camino. Y si ustedes leen en Ageo, qué fue lo que llevó a que la gente pasara por estas situaciones, pues ¿ustedes se acuerdan cuál fue la situación en Ageo, el por qué el Señor llegó a esa conclusión? Dice, hey, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, y todo eso, ¿se acuerdan cuál es el contexto de este texto? ¿Sí se acuerdan o no? Yo no. No es que habían hecho cisternas, algo así. Cisternas rotas que no tienen agua. No, ¿se acuerdan que la queja del Señor era que toda la gente tenía sus casitas bien artesanadas, pero que la casa de él la habían abandonado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En Ageo 2 dice, así hablaba Jehová a los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, o sea, la casa del Señor. Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces ahí viene y les dice que siembran mucho y todo eso que dice ahí, ¿no? Entonces el consejo que les dice él es, busquen entonces, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé. Después les dice que entonces que porque mi casa está desierta, por eso se ha detenido la bendición y la lluvia sobre ustedes. Y entonces después le dice, bueno, pongan en las pilas, vayan, busquen madera y bueno, todo lo que viene después de Ageo. Entonces, es una decisión, no, pensemos en lo que no es una decisión inteligente contender contra Dios, ¿me entiende? En este caso, por ejemplo, descuidar su casa, descuidar su casa es descuidarlo a él, ¿no? En este caso, obviamente, aunque le pueden decir, pastor, pero es que Dios no está en un templo hecho como le enseñan por ahí a uno, pero estamos hablando de que cuando él habla de su casa, está hablando de él mismo. ¿Se acuerdan por allá de Malaquías cuando él decía, ustedes me han robado porque no han traído los diezmos al alfolí? Él lo toma personal, ¿no? Me han robado a mí, ¿no? Porque no han traído al alfolí el diezmo. Ese es otro tema también. Pero él básicamente no es una decisión inteligente contender contra el Señor y estar en contra de lo de él, que mire todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero bueno, y en el caso de Amós, que está ahí también, Amós 4, del 6 al 11, que también es otro ejemplo de decisiones que no son inteligentes, ¿no? De contender con el Señor, porque mire todo lo que le conlleva a uno en Amós 4, 6, dice, os hice estar, porque acuerden, en el libro de Amós, y si ustedes ven, por ejemplo, ahí siempre habla del juicio y el título que está arriba en el 4:4 dice, aunque castigado Israel no aprende, aunque castigado Israel no aprende. Eso es yo les decía que ustedes es una historia de nunca acabar, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia del pueblo siempre que no aprende, ¿no? Pero dice Ageo 4:6, digo, Amós 4:6, dice, os hice estar al diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, está hablando de que hubo falta de pan, está hablando de escasez en las familias, ¿no? Entonces, contender contra Dios o vivir apartado de Él o tomar decisiones que no tienen nada que ver con Él, no es una decisión inteligente, ¿no? Porque conlleva a tener escasez en la familia. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí o cuántos casos conocemos
no nos hemos visto pasando por tiempos de escasez por malas decisiones que hemos tomado, apartados de cualquier consejo de la palabra, ¿no? No sé si ustedes lo hayan vivido, pero yo sí, y a veces malas decisiones que tomó uno apartado del Señor, todavía hoy sigue uno recibiendo cosechas de esas malas siembras. Entonces, Así es. contender con Dios, básicamente, ¿qué nos puede traer? Escasez en la familia, como habla el versículo 6, no había pan en vuestros pueblos. El versículo 8 dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo, y aún así no os volvisteis a mí, dice el Señor. Dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí. Entonces llega un momento en que uno nada lo sacia, ¿no? Nada lo llena, no se satisface uno, o sea, todas las decisiones que uno tome fuera de la palabra, que es una decisión no inteligente para nada, pues por más que te puedan generar algún tipo de prosperidad, entre comillas, pero no genera satisfacción, ¿no? O sea, acuérdate que las bendiciones de Dios no añaden tristezas, y si algo no viene de Dios, por más que la gente pueda aparentar que está bien, pues como dice, la procesión va por dentro, ¿no? A veces uno no se explica cómo gente que lo tiene todo, supuestamente, no son felices. ¿Por qué? Porque no tienen, a la larga, tienen todo, entre comillas, pero no tienen nada, ¿no? Porque no se satisfacen, no se sacian, digamos, lo que es lo que dice ahí, ¿no? Un vacío. Sí, es un vacío. Después en el versículo 9 dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Se acuerdan cuando hace 2 martes que nos habló Milena sobre las langostas y los tion y todo ese asunto? Que las langostas, si algo que caracteriza a la langosta es que todo se lo come, ¿no? Todo lo destruye, ¿no? Entonces, en la vida nuestra, cuando hemos tomado decisiones apartados de Dios, pues obviamente no necesitamos ver langostas físicamente, porque las deudas es una langosta, la delincuencia, la inseguridad es una langosta, y todo se lo come, ¿no? Y todo lo destruye, ¿no? Hay tantas cosas que pueden haber haciendo el papel de langostas, orugas en nuestras vidas, comiéndose todo y consumiendo todo, comiendo todo como un cáncer, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva, obviamente, cuando tomamos decisiones apartados del Señor, que no son decisiones inteligentes, ¿no? Y el versículo 10 dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio a vuestros caballos, dice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas aún así no volvisteis a mí, dice el Señor, ¿no? Habla ahí de enfermedades constantes. Bueno, obviamente hoy lo estamos viendo más que nunca, y es una de las señales de que la venida del Señor está cerca, ¿no? Ustedes ven que se va una cosa, ahorita estamos medio saliendo de esta pandemia del COVID y ya comienzan a hablar de la viruela del mono y que yo no sé qué, y entonces yo no sé hasta cuándo va a terminar todo eso. Bueno, eso solamente hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces van a ver, y todo eso, obviamente, una sociedad que cada vez está más apartada del Señor, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué habla ahí de tomar decisiones inteligentes? Porque una decisión inteligente es dejar de contender con el Señor, dejar de caminar en contravía. Por eso es que más arriba decía, vuelven a amistad con Dios, o sea, afiancemos nuestra relación con Él. La decisión más importante, obviamente, es la que está en Isaías 1, 18, 20. Esa es la decisión más importante, cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, pues vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Esa es la decisión más importante. El Señor dice, ¿cuál es? Venid luego, o sea, venid. No dice el Señor que Él va a ir a donde nosotros estemos, sino que Él dice, venid, dice Jehová. O sea, cuando uno dice venid es, venga donde yo estoy. O sea, yo estoy aquí donde siempre he estado, yo no me he movido, pero vengan a mí. Y no solamente vengan, sino estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta, ¿no? Vuelvan en amistad conmigo, o sea, hablémonos las cosas que tenemos que hablar. Y ya sabemos lo que viene después si tomamos esa sabia decisión, la decisión más importante. Entonces, tener y fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús, pues es una sabia decisión que debe empezar. ¿Cuándo? Ya mismo, ¿no? No es algo que se deba dilatar, ¿no? Esa es la decisión más importante que nosotros deberíamos tomar. Entonces, bueno, aquí vimos a lo largo de este material, digámoslo, algunas pinceladas o algunos consejos de cómo tomar buenas decisiones, y por eso dice que el arte de decidir, porque, como les decía ahorita, un arte es esa capacidad que tienen algunas personas de hacer algo bien hecho, ¿no? Algo bonito.
el decidir, todos tenemos la capacidad de decidir, pero no todos deciden bien, ¿no? Entonces, el decidir bien, pues ya es un arte. ¿Vamos? ¿Alguien quiere agregar algo? Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo? Ever, por ejemplo, cuando uno decía que a veces trae o arrastra cosas de los antepasados, uno podría decir que los padres han tomado malas decisiones, han perdido herencias, han perdido, y claro, eso viene a repercutir en sus hijos. Y una de esas cosas también, como tanto las enfermedades, que son diabéticos o hipertensos, todas esas cosas, es por decir algo que nunca te nombraron a Dios, ¿sí me entendés? Era una cultura más religiosa, nunca nombraban a Dios, ya era como, pues, como que lo oían ahí entonces esa decisión tan importante de que uno mismo tome la decisión de seguir al Señor, de ser una nueva criatura, de seguirlo, es lo más importante por ejemplo, en el caso mío, decidí un día, entonces, aunque como te digo, nunca ayudaron, digamos, por una persona que me dijo, entonces escuché, entendí y decidí, no, bueno, voy a cambiar mi estilo de vida. Entonces, yo creo que fue una buena decisión. Sí, definitivamente. Bueno, ahora que Milena hablaba de la parte económica, por ejemplo, no sé si ustedes saben que en la cultura judía, digamos, es costumbre en ellos de dejar herencia, ¿no? O sea, los padres, es una preocupación a nivel de los padres el dejar una herencia a los hijos, ¿no? Nosotros acá, a veces uno se ríe con los hijos de uno y dice, yo, la herencia no es pura deuda, ¿no? Entonces, esa es la cultura de acá, ¿no? Más bien a veces uno como, no uno, digamos, no todo el mundo, pero a veces se preocupa más de decir, bueno, a qué hora mis hijos empezarán a producir para que se hagan cargo de mí. ¿Me entiendes? Es una cultura diferente. En la cultura judía ellos sí se preocupan por la heredad, ¿no? ¿Y usted sabe por qué ellos se preocupan por la heredad? ¿Alguien sabe? ¿No saben? Porque es un mandamiento para ellos. No, señor. Porque es un mandamiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando ¿cómo se llama? La viña de Nabot, ¿se acuerdan? Que el otro se la quería comprar, dijo, no, yo no te la puedo vender, porque por más que me des tanta plata que me estás dando, no puedo, porque es que esto es una heredad de mis padres, y así como mis padres me la heredaron a mí, yo también la tengo que heredar a mis hijos. Entonces, es una preocupación en esa cultura de dejar una herencia, ¿no? Y por eso es que ellos, económicamente, los judíos, no hay un secreto, los judíos económicamente son la mayoría. Es raro ver un judío ahí pateando balde, ¿no? Ellos tienen una cultura muy organizada y valoran eso y aseguran por lo menos esa heredad, ¿no? Entonces, acá no nos preocupamos por eso y más bien los hijos lo que heredan en muchos casos siempre es, no todos, ¿no? Pero en muchos casos siempre es, si es que les va bien, no heredan ninguna, a veces hasta se muere uno y los hijos tienen que cargar con todos esos gastos del entierro cuando uno debería, por lo menos, dejar eso arreglado y tener algo ya por lo menos negociado, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, hay decisiones, y como vimos ahora, aunque no tiene nada que ver con maldiciones generacionales, ni mucho menos, pero sí hay decisiones de nuestros antepasados que nos pueden estar afectando, ¿no? O sea, sobre todo en la parte económica, y en caso de enfermedades, pues obviamente uno vino a escuchar eso de que el cuerpo es templo del espíritu y como tal hay que cuidarlo en la medida que uno conoce la palabra. Pero ¿a quién enseña a uno que uno debe cuidar su cuerpo? Más bien cuando estamos apartados del Señor, no es lo que le enseñan a uno que el cuerpo es de uno y que uno es que, ¿me entiende? Y ya uno viene a hacer conciencia de que realmente el cuerpo es templo del Señor cuando ya uno se mete en la palabra y todo. Pero bueno, malas decisiones del pasado sí nos pueden afectar. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
por lo que hemos podido compartir. Karen, regálanos una oración, ¿no? Claro, sí, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos una noche más conocer de ti, de tu palabra, para poder ser como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría conforme a nuestras obras, a nuestros pensar, a nuestro hablar, al tratar a las demás personas, Señor. Gracias por la palabra que nos brinda el pastor el día de hoy, también por los aportes, conocimientos de cada uno de los que se encuentran acá. Bendícelo, Señor. Haz que vayan, descansen, renueven sus fuerzas. Para Dios primero, el día de mañana, seguir adelante y siempre junto a ti. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.